Me conocían como el chico de Eurovisión. Siempre que había Eurovisión hacía como una fiesta. Entonces siempre me decían, pues deberías hacerte un canal. ¿Cómo es Eurovisión por dentro? De 10 a 17 pues fueron los años oscuros de España en Eurovisión. Como yo creo que es los eventos más fuertes que existen de música. No es OT, Sí. no es Got Talent, o sea, es otro nivel, yo creo. Sí, es mundial ya. Porque es una pasada, porque entrevistas a todos los Sí. participantes. Yo decía, los 3 mejores días del día eran siempre el Olenchero, o sea, el día de Navidad. Ah, sí. Navidad, mi cumpleaños y Eurovisión. Eurovisión siempre primero. O sea, me da igual, mi cumple me da igual, Navidad. Para mí de niño siempre era Eurovisión. Podemos preguntarle cómo sería para él la rúbrica perfecta. ¿Cómo? Es decir, Eurovisión. los puntos a evaluar. Imagínate que alguien nos ve y quiere hacer esto. Dice, a ver, ¿qué es lo que un experto como tú recomienda en los distintos apartados? ¿Quién tiene que tener una canción para que sea Eurovisiva? O sea, para que tenga gancho en Eurovisión, para Sí. que tenga futuro. En Ahora Eurovisión. mismo, por ejemplo, hoy han dicho que el coreógrafo de Genio de Grecia de Italia es el coreógrafo de Rosalía, que evidentemente es el más caro del mundo. Nosotros en el podcast hemos cuestionado bastante Zorra por el tema musical, sobre todo, o sea, Sí. por tal. Que bueno, esto. Sí. Tema, espera, Sí. yo me quiero meter en una cosa que has dicho antes, que es el tema Israel. Estamos aquí con Aitor. ¿Qué tal, Aitor? Bien, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, En Londres. Bienvenido. Muchas gracias por En vuestra venir. casa de Londres. De acogida. Pero bueno. Bueno, la primera pregunta que te vamos a lanzar, y de ahí tiramos, es ¿cómo es? A ver, ¿cómo es Eurovisión por dentro? ¿Cómo es Eurovisión por dentro? Pues cuanto más te metes, yo creo que no menos lo disfrutas, pero más estresante lo vives. Te das cuenta luego al final, después de vivirlo. Al principio tú te metes y desde fuera lo ves como muy idealizado, luego te metes dentro y está todo demasiado amilimetrado, que está bien porque claro, el show es increíble, pero es demasiado estrés. Pero luego, claro, pues luego conoces a mucha más gente, si estás metido dentro y todo eso, entonces bueno, pues al final del día pues dices, lo mejor pues evidentemente son la fiesta después o el momento después. Durante el show no lo disfrutas, sinceramente, yo no, por lo menos. Ahora no tengo tiempo para disfrutarlo, lo disfruto, pero como que antes lo disfrutaba mucho más estando dentro. Claro. Pero luego el regusto pues es mejor, porque antes te quedas con el regusto en plan de conocer a esta persona o decir en persona que bien lo has hecho o tal, lo siento mucho por no tal. Y ahora pues puedo hacer eso, pero igual las performances pues no las disfruto tanto en el día. Antes pues ahora mucho más, porque claro, me tengo que aprender todo mucho más, pero sí. ¿Desde cuándo llevas en Eurovisión metido? Bueno, trabajando, bueno, no es mi trabajo principal, pero Eso. metido haciendo contenido y todo eso, 1 año y medio, sí, desde el Junior de 2022 en Armenia, pues sí, desde diciembre de 2022, o así. Claro. Pues bueno, la temporada pasada hice contenido, pero no tanto, no fui a tantas cosas de prensa y tal, pero este año es como mi año que estoy yendo a casi todo. No a todo, porque también tengo vida aparte de Eurovisión, pero bueno, sí, así que eso. ¿Y cómo te surgió la oportunidad? ¿Fue algo que te vino de fuera? Me llevan diciendo todos mis amigos y así en plan... Bueno, desde que me mudé a Londres pues conocí a muchísima gente. Bueno, desde pequeño también me gustaba Eurovisión, pero desde que he ido pues viajando por otros países y mudándome y tal, siempre era como que me conocían como el chico de Eurovisión. Siempre que había Eurovisión hacía como una fiesta. Entonces siempre me decían, pues deberías hacerte un canal, hablado tal, porque también me gustan mucho las redes, aparte de Eurovisión, pues de viajes, de cosas, música y viajes era hasta ahora. Bueno, ahora también sigue siendo, pero me dijeron, pues tendrías que hacerte a un youtuber de Eurovisión. Y yo en plan, pero es que no conozco a nadie, solo me da como pereza, no tengo los medios ni nada, entonces fue como... Pues, y desde hace mucho me llevan diciendo, pero Claro. conocí a un chico que en Armenia, cuando fui al Junior, con mi amiga Cara, que es de aquí, de Londres, con la que tengo el podcast, que empezó un poco como de, no de broma, pero en plan, ella sí, abrí un podcast aquí en la uni y me dijo, ¿quieres unirte? Y yo, sí. Y fuimos juntos a Armenia, pero como fans, no como prensa. Y ahí conocimos a mucha gente de prensa de España. Y uno de ellos me dijo en plan, pues hemos abierto nuestro canal, que es de España, SC Plus, es nuestro canal, que nació en España y se quería abrir internacionalmente. Me dijo, hay mucha gente que se ha ido, que es perfiles como que no encaja muy bien tal, entonces nos gustaría en plan, pues que si tú quisieses, pudiese ser como el corresponsal en Londres. Y yo pues, para ese entonces ya estaba con otro canal más pequeño de España que conocí cuando fui a Lisboa 2018, Eurovisión, como fan también, y les dije a estos de SC Plus, pues ahora mismo no te puedo decir que sí porque estoy atado a esto, pero para la siguiente temporada pues me lo pienso.
Y antes de que acabe la temporada pasada, justo hace un año, para la fiesta de Londres, que hay pre-parties, bueno, ya hablaremos de eso luego, digo yo, me dijeron, pues si quieres para probar ya para la siguiente temporada, pues hacer un artículo para nuestra web y si funciona bien y tal, pues ya pues te metes en la siguiente temporada. Y así fue. Hace un año escribí un artículo, me dijeron que les gustó mucho, fui allí, saqué algunos vídeos, tal, pues, también contenido para ellos. No como oficial, pero en plan pues para las redes, ¿sabes? Ya. Y desde entonces ya, pues sí, he estado a tope con ellos. Empecé más haciendo Sí. para la web, artículos, Artículos, ¿no? y ahora ya Contenido full time de- video, que se me da mejor. Porque es una pasada, porque entrevistas a todos los Sí. los participantes. Yo Es me que- metí, yo me metí en esto de Eurovisión porque me gustaba, porque al final, pues bueno, a Juan lo conozco porque estudiamos música juntos, entonces a mí me gusta estar metido en la parte artística Ya. y en la parte más como de los artistas. Entonces dije, pues cómo puedo llegar a eso de una manera que no sea, claro, porque yo no soy músico 24/7 ya, o sea, estudié música, pero no he seguido por eso, entonces, y también me he abierto a otras cosas aparte de la música, que también se mezcla con Eurovisión, que es como danza y puesta en escena y todo eso. Entonces dije, pues bueno, pues esto es una vía para acercarme a los artistas y a la gente que trabaja en Eurovisión de manera que es de ser fan. Y por eso. Entonces me guay. dijeron al principio para empezar a hacer artículos, pero no es lo mío, sinceramente. Sí. Tengo una manera de escribir demasiado científica, porque yo soy muy científico, entonces me extrae demasiado. Cuento todo demasiado en detalle y es un poco aburrido a veces, yo creo. Sí, sí, sí. Entonces me da mejor eso. Y Vídeos. sobre todo creo que Juan y yo estamos pensando lo mismo y es que hablas súper bien, da mucho gusto escucharte Gracias. hablar y compartir. Hay que seguirle también, ¿eh? Sí, hablo muy rápido y tengo muchas ideas en la cabeza. Yo, si os parece, o sea, vamos a. Que habrá gente de todo, ¿no? Hay gente que nos sigue, que es aficionada a la música sin más, igual no está tan metida en todo. Sí. Pero vamos a ver. ¿Tú tocabas el piano o tocas el piano? Sí, ¿no? sí, toco Porque el estudiaste piano como yo, no me acuerdo con qué profe. Con ¿no? Merche. Merche también, como yo. con Sí, sí. Merche. Pero tú eres un año más que yo. Sí, es verdad, O dos. es verdad, es verdad. No, es verdad. sí, Tú estás ambos. con Luis. Eso Con Luis, sí. es verdad. Un año menos que tú. Y nosotros cantábamos en Cantica pues hace un montón de años, 15 Eso es, años o sí. 20 o no sé, un montón. No, 15, ¿no? Sí, 15. Sí. Yo igual más. O más, igual 20, no sé. Bueno, no, sí, 15. Entonces, vamos a hacer un poquito de recorrido, porque igual la gente dice, hostia, estás metido en Eurovisión, pero entonces, vamos a hacer un poquito de cómo ha venido la música. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que todo esto que hiciste música de chiqui, de pequeño, te ha influenciado después? Sí, total. ¿Ha plantado ahí la semillita? ¿Cómo ha sido para ti? Sí. Desde que viniste a Londres, sobre todo, por ejemplo. Sí, o sea, yo cuando estudié música, al final siempre me gustaba a mí lo que más, en coro, en las canciones que tenían baile y tal, las que más me gustaban. Claro. Y luego siempre que, bueno, la verdad es que no tampoco estudié inglés como tal, porque con la música al final tienes que haber elegido inglés como extraescolar o música. Entonces el conservatorio me lleva mucho tiempo, pero cuando ya empecé a hablar más inglés y a conocer a otra gente, dije, ay, me encantan los idiomas y viajar y otras culturas. Y bueno, Eurovisión ya me gustaba antes que eso, pero Eurovisión me gustó, yo creo que empezó a la parte que cantábamos. O sea, fue en plan como que concursos de música, Euro Junior, OT, Eurovisión eran como mis tres, las cosas que yo más me gustaban. Y empecé yo creo que sí por cantar, porque nuestro coro también no era un coro tampoco como de iglesia, que era en plan de No. solo cantar cosas de, ¿sabes? De eso, pues de iglesia o Sacras. sacras, eso. Y luego también cuando me tocaba tocar en el piano cosas en plan más modernas, pues me gustaba más. Ya sónicamente, o sea, sonoramente ya me gustaba más. Entonces yo creo que sí, pues la base de la música me ha ayudado mucho ahora a analizar las canciones, incluso a componer y tal, aunque me falta mucha base o mucho callo escribiendo canciones, eso, pues modernas. Y, por ejemplo, de producción y sonido no tengo ni idea, aunque bueno, un poco ya he ido, voy entendiendo los términos y todo eso, pero nunca me he puesto a ello. Pero creo que la base esa de música clásica me venía muy bien, pues eso, para meterme en Eurovisión y verlo de una manera más musical o más artística, porque mucha gente que se mete a Eurovisión es por puro fan, entonces que le gusta como los cantantes están obsesionados con tal cantante, porque yo qué sé, o porque o gente que le gusta mucho los idiomas y las culturas, mucha gente se mete por esa vía, pero yo no me metí principalmente por la música y por el show. Y luego baile también, pues sí, pues yo creo que comenzó a bailar en el coro, también sigue haciendo baile fuera de coro. O sea, ya hacías de joven, de chaval. Sí, empecé pues... Adolescente, vamos. Sí, O de niño. con 12 años, sí, pues igual a cantar empecé con 8 o así en el coro y en baile en primer de bachiller, luego de la ESO, en 12 años, o sea que sí, más o menos a la par. Y luego los idiomas que también una vez ya, pues ya me empecé a volver más loco con Eurovisión y ya me empecé a meter a estudiar idiomas rarísimos, porque luego también pues fui a vivir a diferentes países, en Finlandia y en Suecia por ejemplo, empecé a estudiar un básico de esos idiomas, pues también para comunicarme allí, también para cantar las canciones que escuchaba en la radio o en las fiestas de allí,
porque me gustaba mucho y a mí me gusta mucho meterme en las culturas que apoya un país. Siempre me llevo en notas, en plan, hola, gracias a Dios, en su idioma y para comunicarme. Entonces, yo creo que una cosa lleva a otra, pero sí, principalmente la música fue el detonante, yo creo, de Eurovisión. Sí, te vi diciendo Calimera Sí. a Sati, ¿no? Sí, o sea, eso. Y, por ejemplo, en Grecia y Rusia nunca he vivido, pero porque en Eurovisión son los países que más me gustan, sé hablar esos dos idiomas, no fluido, griego un poco, ruso sé, les entiendo, pero no hablo, pero por Eurovisión. O sea, que también he aprendido idiomas por Eurovisión. Cállate. Sí, porque también eso, pues, y también tengo que decir que, por ejemplo, haber cantado en el coro canciones en idiomas rarísimos, Ya. me ha hecho mucho el oído. El oído lo tengo súper... No sé lo que estoy diciendo, pero todo el mundo me dice, lo dices perfectamente. Y yo, ya, pero es que es de tanto escucharlo que Claro. tengo una memoria auditiva, yo creo que muy buena y es como que lo sé imitar, Reproducir. eso, reproducir. A la perfección no, pero bueno, bien. Sí. A mí no sé lo que digo, pero eso, como esos países me gustaban mucho, pues al final, para entender de lo que hablaban, pues empecé a estudiar Sí. básico, pero bueno, palabras tal. Y uniendo esto con Eurovisión, es verdad que esos países nórdicos tienen como más tradición de Eurovisión, ¿no? Sí, Finlandia, sí, Noruega, claro. Yo, Suecia. habiendo vivido en España toda mi vida, pues en España al final Euro Junior, pues bueno, sí que lo veía todo el mundo y tal, y OT, pero Eurovisión como tal, y sobre todo los años que yo era consciente, que era pues eso, de 10 a 17, pues fueron los años oscuros de España en Eurovisión. Entonces, aunque yo obligaba a mis amigos a cada vez en mayo juntarnos y hacer lo de votaciones. Nosotros nos juntamos, ¿eh? Sí, pero claro, ahora después de Chanel ya todo es una fantasía, No, pero antes de Chanel, ¿quién veía Eurovisión? Nosotros nos juntamos en Murcia cuando, o sea, antes de Chanel, está... Sí. ¿Las cantó? No. No, ¿cuándo fue? ¿Alfredo Amaya? 22 fue Chanel. Chanel, Hace sí. 2 años. ¿Fue Chanel igual? No fue Chanel. 21 igual, 21. Sí. Las cantó. Vas a quedarte. Sí. Sí. Es Eso muy es. bien. Y hacíamos bueno. me Sí. acuerdo que hay, bueno, Teníamos pues, votaciones, tipo, tal. tipo escenario. Tal. Yo hago Canción, eso, yo pum. toda mi vida he hecho eso y también la gente me decía, ¿pero qué le das tanta importancia a eso? Yo es que... Me mola. Porque yo sé Me de gusta. eso, tan voz, música, melodía, tal, en plan, todo lo hacía. Podemos preguntarle cómo sería para él la rúbrica perfecta. ¿Cómo que? Es ¿De decir, Eurovisión? los puntos a evaluar. Imagínate que alguien nos ve y quiere hacer esto. Dice, a ver, Sí. ¿qué es lo que un experto como tú recomienda en los distintos apartados? A ver, mínimo, yo diría que voz, canción como composición, o sea, la Es canción. decir, la voz, cómo emite, ¿no? Si está bien la voz, si está mal. Sí, ya no solo si te gusta o no, porque igual hay voces que no te gustan, pero luego la afinan genial. Y al revés, hay voces que igual te gustan mucho y luego hacen el agudo, el high note y lo hacen mal. Entonces, pues no puedes, ¿sabes? Voz como tal, en plan, ejecución vocal sería. Vale. Ejecución vocal, musicalmente la canción, si es buena, mala, si es compleja, no, si es innovadora o no. Y luego puesta en escena. Sí. Y luego en puesta en escena yo también hago innovación, porque en puesta en escena puede que haya una puesta en escena que sea increíble. Esto es un poco unpopular opinion lo que voy a decir. Por ejemplo, el año pasado, Lorin me gustó mucho ella vocalmente y la puesta en escena me parecía que era como... Pues era algo nuevo porque no se había visto eso, pero tampoco era algo tan nuevo o algo como tan... Con Suiza tengo un problema que siempre hacen con cosas muy perfeccionistas y muy como profesionales, pero no es nada... Innovador. Sí, innovador, pero es como muy fake, como muy artificial. Entonces, por ejemplo, pues eso, a mí igual Lorin no hubiese sido la ganadora el año pasado porque había otra puesta en escena y otra canción que era más acorde o más reempodera, que era Cha Cha Cha, por ejemplo. Que igual vocalmente no era tan buena como Lorin, pero al final a la media yo le di más, porque era muy innovativa en la puesta en escena y en la canción en sí, el estilo. Entonces esas tres cosas sí, o sea, puesta en escena, voz y canción. ¿Y el vestuario? Eso, el vestuario, eso 4. Vestuario también, pero claro, puesta en escena y vestuario a veces se confunden. Entonces, vestuario igual es más en plan una cosa y puesta en escena diría como más complejo o más innovador. Pero bueno, sí, esas 4 siempre. Luego ya puedes fragmentar más. Claro. Pero normalmente yo es lo que hacía. Y desde los 12 años creo o así, todos los mayos hacía con mis amigos eso. Buen plan. Y luego ya cuando me mudé, cuando fui a hacer el máster a Finlandia, pues ahí todo el mundo lo veía. Y como se vivía en una residencia con toda gente del extranjero, cada uno sabía la canción de su país, la apoyaba, tal, con banderas. Y dije yo, es que ojalá esto en España. En España no ve nadie, o sea, no vive esto nadie así. Ya. Y en Suecia, pues evidentemente cuando viví en Suecia también después de Finlandia, ahí ya fui a ver el festival y dije, Dios, yo tengo que trabajar de una manera en Eurovisión o quiero
vivir la Eurovisión de esta manera porque O sea, lo ven niños desde 0 años hasta 99 años. ¿sabes? Primero Todo el mundo. fuiste como fan a Eurovisión, o sea, a ver Sí. Melody Festival. Sí, lo fui ¿Cuándo vivías ahí? en 2018. Fui por Vale. primera vez y allí dije en plan, es que Eurovisión es algo más que un concurso de un día al año. Como tenemos, como hasta ahora. Ahora ya no. En España, gracias a Dios, con el Benidorm Fest, pero hasta 2020, 21, pues sí, era una vez al año y ya. Claro. Y el mejor día de mi vida. Yo decía, los 3 mejores días de mi vida eran siempre el Olenchero, o sea, el día de Navidad. Claro, sí. Navidad, mi cumpleaños y Eurovisión. Pero Eurovisión siempre primero. O sea, me da igual mi cumple, me da igual Navidad. Para mí Qué de fuerte. niño siempre era Eurovisión. Pero ahora cuando ya he vivido en otros países, pues he visto que eso, que Eurovisión no es un día al año. Claro. Solo. Oye, Y me di antes... cuenta de eso en Suecia. Vale. Perdón, Es que hablas Demasiado. tanto que no sé dónde meterme. Sí. Yo antes de, digo por ordenar un poco, Mm. antes de meternos en plan de cosas, yo me gustaría que explicaras, ya que te tenemos, porque Sí. hay gente como yo creo que éramos nosotros, o incluso menos fans, incluso, que no saben cómo funciona. Que no saben cómo funciona Eurovisión. Entonces, a nivel de, yo quiero que nos cuentes cómo se eligen los países, cómo funciona el directo o en la música ahí, y las puntuaciones que han cambiado, por cierto, ¿no? Este año, me parece un poquito. Todo lo que me has dicho ha cambiado. Cambia. ¿Cómo funciona? Explica un poco esas 3 cosas. Vale, va a Pues empezar. para este año, por ejemplo. Sí. Para este año, vale. Para empezar, como quieras. cada país elige como él quiera. Algunos países que hacen internamente, como por ejemplo han hecho Austria, Grecia, Holanda, Ujú. o Países Bajos. Pero la mayoría de países tienen como un concurso, que puede ser tipo Operación Triunfo, como ha podido ser, por ejemplo, Amaya y... se llama el C, por ejemplo, pero este año, por ejemplo, ¿quién ha sido así un concurso para, pues, por ejemplo, no sé, bueno, pero normalmente hacen como o un concurso que es como un tipo Operación Triunfo, que el que gana el concurso va a Eurovisión, o hacen un concurso solo para Eurovisión, que es el caso de España y, por ejemplo, Suecia. Que hace un concurso en Suecia, por ejemplo, son 6 semanas. En España es una semana, 2 semifinales y una final, pero porque acaba de nacer el Benidorm Fest, entonces con los años igual quieren llegar a algo así como el festival igual. Y luego eso, ¿qué me has dicho? Las puntuaciones. Las puntuaciones. Por ejemplo, sí, las puntuaciones en la semifinal y en la final. ¿Cómo Sí. funciona? En la semifinal, desde el año pasado, solo es 100% de voto, es decir, el público vota. En cada semifinal votan los países que participan en esa semifinal, porque vale, este año son 37 países. 37, sí. ¿No? Sí, bueno, no había hablar de esto. Bueno, luego igual hablamos de Sí. eso. Creo Vale. que sé de lo que va a hablar. Por eso, bueno, para mí 36 países, pero vale, 37. si queréis. 37 países, 6 están en la final directamente, son el top 5, el Big 5, que son, bueno, a ver, España. el Big 5, ¿qué es? Big 5 es los países que fundaron Eurovisión o que más, sí, como los fundadores, más o menos. Que luego también dirías, ¿por qué no están Luxemburgo y Suiza, que también estuvieron en la primera edición? Porque esos países han ido y venido, y por ejemplo, Suiza, pues ya sabemos que es muy neutral y nunca va a estar nunca va a take advantage, como se dice, como aprovecharse de tener ese título de ir a la fila directamente por ser de los primeros. Y Luxemburgo porque ha vuelto este año, después de 30 años. Entonces, desde que se hizo este Big Five, que fue en el 98, 99 creo que fue, o 2000 igual, no, más tarde, 2003 creo que fue, pues no estaba él. Entonces, bueno, son como países que sí te han participado y que más veces han ganado. Mentira, porque España no ha ganado casi nunca, pero bueno, está ahí. Entonces, son España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Que son como los que mayor influencia tienen musicalmente en Europa y los que la vieja Europa, se les suele llamar. Yeah. Como históricamente también los que más importancia más están teniendo en Europa. Y luego el país anfitrión, que este año es Suecia. Entonces, esos le tanto la final, el sábado 11. Y luego los demás, los restantes 27, tienen que ir a las semifinales, que son 2, desde 2005, creo que es. Bueno, no sé, de datos no un lo poco sé. más de 27, ¿no? Sí. Si son 6 en la final. No, a ver. 31 o así. Sí. Bueno, es que Sí, sea, bueno, Sí, perdón. No pasa nada. Los números. Da igual, nada, no es importante. Son 10. 10 y 10. Y No, 10 pasan. 9. 10 pasan. Sí, son. Eso es, 10 pasan. Entonces son 15 y 16. Eso es, 15 y 16. 15 y 16. Entonces la primera semifinal son 15 y se quedan fuera 5 y pasan 10. Y segunda semifinal son 16 y pasan 10 y quedan fuera 6. Ya es televoto 100%. Televoto 100%. Entonces la primera semifinal votan esos 15 más, por orden aleatorio, eligen quién de los Big 5 más el host, la mitad de esos 6 países, 3 votan a la primera semifinal y 3 en la segunda.
Y en la segunda semifinal lo mismo, son 16 países, los 16 que actúan, más los 3 restantes de ese Big Five plus host. Qué bien. No te puedes votar a ti mismo, o sea, cada país no puede votarse a sí mismo. Y luego, desde el año pasado también han abierto esto del Rest of the World Vote, que es en plan un voto que países que la EBU, que es como la organización de Eurovisión, decide que por históricamente que tiene muchos viewers, como gente que ve la Eurovisión, o que son países que, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, que están muy unidos a UK, o US, que está muy unido a UK también musicalmente, y por ejemplo Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, menos igual, yo que sé, alguno que se excluye, pero Argentina, Chile, todos esos que están unidos a España, a la música de España, tipo pues latino, urbano y todo eso, pues tiene posibilidad de votar. Entonces ellos lo hacen por una web, no, por SMS también creo que es. Eso, puedes votar por SMS solo, no sé, no es voto gratis. En algunos países, para elegir el representante, hay voto gratis. Por ejemplo, en Suecia es gratis. Pero en España, por ejemplo, hay que votar SMS. En Sanremo creo que también hay que votar por SMS, en plan en Italia. Pero en Eurovisión es totalmente a tocateja, o sea, hay que pagar. Y cada país pone el precio. Entonces, también dicen que eso no es muy bien, porque en algunos países es muy barato votar. Por ejemplo, en UK son 50p, que es menos 75 céntimos o 60 céntimos. Y en España es 1,80 euros. Y en otros países es mucho más caro. Y eso. Vale, y otro tema también es lo de la música, que desde el 98 nada es en directo. Música, instrumentos. Voz siempre es en directo. Y desde el 2000, hace un par de años, las backing vocals, los coros pueden ser en directo o no, eso lo puedes elegir. Vale. Pero lo que es todos los instrumentos, todo lo que veis ahí es falso. Nadie está tocando en realidad. Por eso nadie se equivoca, también te digo. Porque alguna vez ya en el pasado sí que había habido problemas de que igual el coro no, la orquesta no entraba a la vez, porque antes había orquesta. La orquesta no entraba, o había tal, o por ejemplo en España en el 90 pues empezó claro, porque antes había como base, pero luego los instrumentos eran en real, entonces como cuadrar todo eso era imposible, entonces salieron las de Azúcar Moreno y no iba bien el sonido, tal, no escuchaban, entonces volvió a empezar, entonces dijeron, bueno, pues mira, que sea todo grabado y ya está, lo que es la música y el sonido, pero la voz es en directo. ¿Autotune? Autotune, eso te iba a decir, autotune desde el año pasado, no, en Eurovisión como tal no se puede autotune, algunos efectos sí, pero autotune como tal no, corrección de afinación no, efectos algunos sí, pero cada país ahora está eligiendo, es lo malo que tiene ahora, que muchos están diciendo que deberían ponerse un consenso porque es o todos pueden utilizar en sus preselecciones autotune o como que debería ser igual, ¿sabes? Por ejemplo, Noruega sí deja autotune en su preselección y Suecia creo que también igual, no lo sé. Pero España, por ejemplo, no. Y Sanremo todavía peor. Sanremo son todo música en directo. Sí. O sea, por ejemplo, la Noia, ya veis ahí que estaba toda la orquesta tocando súper rápido y era como, ¿sabes? Algunas canciones es como que no tiene sentido hacerlo con instrumentos de orquesta. En Sanremo, por ejemplo, Mahmoud este año que era todo trap, era como, no tiene sentido que hace la orquesta ahí si no hace nada. Ya, correcto, ¿no? Pero bueno, eso. Pero como Eurovisión nació de Sanremo, pues Sanremo les tienen como un poco como entre algodones, porque Eurovisión pero cogió como referencia a Sanremo, que sí, ahora mismo Eurovisión es el evento musical más grande del mundo. Eso te lo quería preguntar yo. Sí, concurso y así sí, o sea, hay eventos más importantes, evidentemente los MTV, los Grammy, la Super Bowl, pero así como concurso a nivel mundial, pues es como las Olimpiadas de la música, ¿sabes? Las Olimpiadas de la música, o sí, yo lo asemejaría a eso o al fútbol, al mundial de fútbol. Claro. Es lo mismo, pero el mundial, claro, es 1 contra 1, aquí es todos contra todos. Pero bueno, faltan países, o sea, quiero decir, Viña del Mar también existe. Sí, Viña del Mar también existe, pero creo que tiene menos, por ejemplo, Viña del Mar... Menos views. Sí, no sé si se retransmite por internet, no creo que sí, pero es al aire libre. Ha habido una movida, no sé. Sí, hay aire libre y creo que es otro concepto, es menos televisivo. O sea, los retransmiten, pero es más como un festival de música. Que en realidad el festival de Eurovisión sí, que hay conciertos de libre, o sea, fuera de concurso, eso es, sí, etcétera. sí, pero esto es más de la tele. También es lo malo de últimamente que se han focalizado mucho en que sea algo muy visual de la tele y entonces ponen mucho más dinero y esfuerzo en eso que en el show directo. Por eso ahora las arenas son mucho más pequeñas, hay mucho menos audiencia. Eso también es un tema que telita. Las arenas, ¿sabes? El arena, sí, el venue, los estadios. Sí. Cogen en plan, pues sales de concierto casi. Ahora en el Malmo
Han cogido un estadio que no sé cuánta gente cabe ahí, pero muy poca, la verdad. Ya, Tú ves el floor plan, pues, Ya. los sitios que hay, asientos, y luego, claro, como tienen 1000 cámaras, 1000 LED screens, en plan, pantallas de LED y todo eso, te come muchísimo espacio. Pues es como cuando va Taylor Swift a hacer el Bernabéu. Ahí no llega el Bernabéu en realidad porque la mitad del estadio es ella. Sí. Es ella y su escenario y sus bailarines y su equipo. Claro. Pues Eurovisión es lo mismo. Eurovisión tú ves, lo ves en la tele, parece muy grande, pero vas allí y es enano, real. Ujú. Es enano y cada vez más pequeño. Y eso es algo que los eurofans estamos muy enfadados porque es como están poniendo Claro. mucho más énfasis en eso que en los eurofans y es todo por eso. Yo creo que un poco, pues sí, por las visitas, como has dicho tú, que igual este concurso no es igual el más grande del mundo. Bueno, yo creo que sí. No sé, era por... Hoy en día musicalmente igual sí lo es, pero igual antes no era, pero las visitas y los... Visitas seguro, Sí, porque hay tantas televisiones, ¿no? sí. Tantos países, Televisiones y el mundo ahora y todo eso. contenido y todo eso. Sí. Y en YouTube también lo dan. Si lo Claro. quieres ver, si lo quieres ver en otro país que no te lo den en la tele, lo puedes ver en YouTube con comentaristas incluso en inglés creo que es, pero sí. Ya. Incluso sin comentarios también que lo dan. Lo puedes ver desde cualquier lado del mundo. Yo una vez lo vi desde San Francisco a las 3 de la tarde, creo que fue, o a las 2 de la tarde. Se fueron mis amigos por ahí a ver San Francisco y yo, en plan, no, yo me tengo que ir a ver Eurovisión. No puedo faltar. No puedo faltar. Porque capaz fue el año que ganó Salvador Sobral. Ganó Mira. Portugal y yo en plan, Mm. yo lo sentí como si hubiese ganado. Ah, qué guay. Vaya. Bueno, ¿tú le querías comentar alguna cosa o era eso? Sí, yo quería preguntarle sobre Vale. todo a nivel de industria, me parece una bestialidad Eurovisión, sobre todo, bueno, este es un podcast de música y emprendimiento, entonces como yo creo que es de los eventos más fuertes que existen de música. No es OT, Sí. no es Got Talent, o sea, es otro nivel, yo creo. Sí, es mundial ya, es que ya no es Eurovisión. De unos años aquí se habla en plan de Mundovisión, más que Eurovisión, porque desde que se Ya. me metió, bueno, ya mucha gente, la gente más mayor igual, ya estábamos un poco más reticente con que Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Israel participen en Eurovisión, que ya lo toman como súper fuera de Europa. Sí. Pues imagínate que se unan Australia, que está Australia ya dentro está. del mundo, entonces Ya. ya es como muy Mundovisión y eso, pues muchos países también han dicho que quieren participar, por ejemplo, bueno, Kazajistán, por ejemplo, participa en el Junior, Ah, en el de mayores. Ahora con el tema de Rusia, tal, como están fuera, pues no han seguido con el tema porque están, ¿sabes? Pues políticamente y culturalmente están muy cerca de Rusia y pues no creo que tengan muchas facilidades ahora mismo para entrar, pero yo creo que en un futuro van a tomar parte sí o sí. Y China también a algún momento ha dicho que quería tomar parte o estar aunque sea ahí. Y bueno, Estados Unidos, sabes que hubo una America Vision, que hubo solo una edición Una vez. que fue fue un fiasco, o sea, no tuvo mucha audiencia, Funciona. pero hicieron dentro de Estados Unidos en plan, una Eurovisión, pero por estados. Ajá. Qué guay. Sí, así que en América y Australia son los países que más seguidores tiene fuera de Eurovisión. Ok. Y luego mucho también en Chile y Argentina. Y en Colombia, bueno, México también. En toda Latinoamérica. Y además, como evento tan grande, generará un montonazo de recursos, de movimiento, de ingresos, Sí. de puestos de trabajo. Sí, eso sí, pero bueno, pues de trabajo sí. O sea, la televisión que organiza Eurovisión cada año, pues ahí se gasta muchísimo dinero y también tiene, no sé si 50%, pero mucho dinero es de la organización de Eurovisión. De cada país, claro, tú para tomar parte en Eurovisión tienes que pagar una fianza, o sea, una cuota, Sí. que para los países que vamos del Big Five, que son UK y España, por ejemplo, pagamos más para ir directamente al Big Five. Y luego cada país tiene que pagar esa cuota. Y eso también es una cosa que se ha puesto en entredicho o un poco en cuestión, porque cada país pues, no está económicamente dotado de la misma manera, pero tienen que pagar lo mismo. ¿Puede ser lo de Rumanía? Sí, ¿Era por eso? Rumanía y Luxemburgo, Rumanía, bueno, Luxemburgo Sí, es bastante... pero que ha entrado Luxemburgo y se ha ido Rumanía. Sí, Por lo de las y tasas. Montenegro, Bulgaria... A ver, algunos países de Europa que dices, ¿por qué no son tantos países de Europa? Algunos se han ido por el dinero, por ejemplo, Eslovaquia, Montenegro y Rumanía, y Bulgaria se han ido por la economía, porque cada año sube más. Como he dicho, cada año ponen más dinero y más esfuerzo en el show. Ujú. Y todo, la última tecnología, las pantallas, todo es carísimo. Entonces, y también, bueno, no hemos hablado de que en el escenario solo se puede 6 personas, pero todo el equipo que hay detrás ya se cogen. Por ejemplo, hoy han dicho que el coreógrafo de este año de Grecia e Italia es el coreógrafo de Rosalía, que evidentemente es el más caro del mundo. Bueno, uno de los más caros será, digo yo. En plan, son los que están metiendo gente muy famosa y con mucho renombre
Porque muchos países han visto que Eurovisión es un que abre el mercado Claro. musical del país a todo el mundo. Entonces, claro, se necesita mucho más dinero para eso y pues las tasas que cada país tiene que pagar cada vez son más altas. Entonces, muchos países que son más pobres o que no pueden permitírselo se van. Ujú. Y al final están un poco como segmentalizando que sea una Eurovisión para fans ricos y para países ricos también. Claro. Claro, para un artista que va, cualquiera, aunque quede último en Eurovisión, es la leche, ¿no? La exposición, sí, por La ejemplo. exposición, o sea, es un cambio. Sí, por ejemplo, el año pasado se vio con Eslovenia, que quedaron bastante mal. Yo creo 21, 23 o algo así. Peor que España incluso. Y en plan, ahora son, en plan, hacen conciertos todos los días por toda Europa. Sold out en todos. Claro. Una banda de Eslovenia cantando en esloveno. Gente de Estados Unidos que viaja a Europa solo para verles. Y que saben canciones en esloveno. Una persona de Ohio que sabe una canción entera en esloveno. O sea, eso es la magia de Eurovisión, yo creo. Que igual que es el último, pero si tienes algo único, un fanbase muy fuerte, Ujú. lo tienes todo hecho. Y en España se ha visto muchísimo con mucha gente. María Isabel, por ejemplo, que no es cantante, ya casi, bueno, sí ha intentado volver a la música, pero todo el mundo la recuerda porque ganó Euro Junior y en España la quiere mucha gente y fuera de España. Ujú. O otros artistas, Ruth Lorenzo, por ejemplo, también en España es mundialmente conocida, o sea, Ujú. internacionalmente conocida. Entonces, lo que dice Juanlu, que al final no da igual que escribir lo último, que ya con estar ahí ya te abre las puertas. Es que el otro día le comentaba a él que Megara ha puesto en Twitter que, no sé si has visto, que ha puesto la lista al Las revés. apuestas, sí, que Porque está última últimos en las y ha apuestas. puesto, vamos muy bien, y ha puesto la lista al revés. No, además, ellos llevan intentando ir a Eurovisión 5 Ya, por eso años. otra cosa, hay mucha gente, eso es, que intenta, ¿no? Ellos sí intentaron en 2000, el año de Benidorm Benidorm Fest, cuartos, el año de quedaron. Chanel, que no le cogieron. El año siguiente, que fue el año pasado, les cogieron y quedaron cuartos. Ah, eso es verdad, Y correcto. este año han vuelto otra vez al Benidorm Fest, no los han cogido. Y con esta canción han dicho, pues nosotros queremos ir sí o sí a Eurovisión, vamos a presentarnos para otro país. San Marino, Liechtenstein, bueno, Liechtenstein, Luxemburgo, son países pues que abren, bueno, Luxemburgo este año igual era un poco más, las reglas eran un poco más estrictas, pero países pequeños normalmente tienen reglas menos estrictas. Entonces, pues no tienes que ser el país, no tienes que cantar en el idioma del país, entonces... Pero son poquitos esos países, ¿no? O sea, son Sí. 2 o 3 o... En realidad, sí, o sea, pero Sí, San de Marino. una manera u otra se acaban metiendo. En Sí. Suecia este año, ¿quién ha ganado? Unos Ah, noruegos, es verdad. Es verdad. por ejemplo. Y Suecia es un país que siempre se sabía que era un país súper mal de Suecia. Suecia nunca gana nadie que no sea de Suecia, siempre tienen que ser suecos y... Pero vivían hace mucho en Y bien Suecia. ahí, al final, si tienes conexión con el país Ya. y la canción es buena, al final, yo creo que... Pero hay otros países, por ejemplo, que en España, por ejemplo, tienes que ser... o la mitad del equipo tiene que ser español, o haber residido en España, o tal. Pero otros países como yo que sé, por ejemplo, eso. San Marino es el ejemplo más claro. Mm. Es un país, por eso, que manda siempre cantantes que no son del país. Porque es un país tan pequeño Ya, que al ya, final normal, se presenta a cualquier persona. normal. Total. La calidad, dudosa. No digo que Megara este año sea mala, pero Ahora- normalmente San Marino. Ahora nos metemos un poco con, De este con año. sus favoritos, Sí, sí, vale. con lo que opinas, porque además ya has entrevistado a todos tú. No, muchos. No todos, me faltan unos cuantos, porque algunos, por ejemplo, no van a las pre-parties, que es, bueno... Sí, cuenta. Las ¿Qué es pre-parties una son pre-party? es como un tour europeo que hacen, no todos los países, por eso no conozco a todos, pero que hacen los cantantes de cada país como promocional. Ujú. Son fiestas de Eurovisión que no son fiestas, son un concierto. Es un concierto, pero es como Eurovisión, pero sin puesta en escena, sin nada. O sea, son ellos cantando la canción por primera vez. Por ejemplo, el otro día fue la de Madrid y ahí vimos por primera vez en vivo, pues las 28, unos cuantas fueron, 28. Fueron, creo que sí. Fueron 28. 28 países, sí. Ah. Entonces, bueno, de 37, 28 está muy bien. ¡Guau! Sí, entonces, y luego online he conocido a algunos más. O Pero sea, luego espera, perdona, ¿eh? ¿Entrevistaste a los 28? el otro día no, porque algunos ya Habías conocido había ya. entrevistado online y a otros, pues al final no tienes tiempo para todos. Entonces, por ejemplo, creo que solo hay 1 o 2 países que no he hablado con ellos nunca. De esos 28. Los otros 26, o más corto, o más largo o online, he hecho entrevista. Y... Con algunos ha repetido, ¿te viste? Con algunos he repetido. Con Luna. Sí. Con Luna, con Y con Sara, Marcus y con con... Maxi Martinus. Sí, con los que más afinidad tengo, con los que más mejor me llevo al final o más cariño les tengo. O por ejemplo, Maxi Martinus me cae muy bien, les quiero mucho, pero sé que sus vídeos tienen muchísimos fans y sé que sus vídeos van a funcionar muy bien. Entonces también, pues ese contenido sé que funciona muy bien. Un Entonces poco lo hago estrategia. sin estrategia, pero si no me gustasen, yo no soy de esa gente que hace la entrevista, porque a mí se me nota mucho, soy una persona muy transparente y se me nota muchísimo cuando algo me gusta, a alguien no, o tal. Entonces yo, si a alguien me cae mal o no me gusta la canción, no voy a hacer entrevista
porque sé que va a tener 1000 views, o millones de views. Ya. Pero en este caso, pues Marcus Martínez, pues al final fui al Melody Festivalen, que es un concurso que Claro. dura como 7 semanas. Fui a una semifinal también, no fui solo a la final, fui a la semifinal y luego a la final. Lo viví muy de dentro, entonces, pues al final me siento más cerca de ellos. Claro. Pero sí, eso. Yo, desde la completa ignorancia, ¿a ti te contrata Eurovisión para... ¿O cómo va? Sí, ¿O España Eurovisión no. para entrevistarlos Sí, a todos? 1 millón de euros. No. No sé, es que no tengo ni idea. Bueno, y tienes que entrevistarlos a todos, Sí, a los que lo tú más quieras. sí, lo más importante que tienes que saber es que en Eurovisión no se gana nada. En plan, no ganas nada. A no ser que seas un, yo qué sé, coreógrafo, compositor o te contrate la televisión para trabajar ahí, pero trabajas de sol a sol, porque luego lo sé por gente que técnicos trabajan de sol a sol y les pagan, pero hay gente, por ejemplo, de organización que son voluntarios, real, o sea, que van voluntarios. Y yo, más o menos, voy de voluntario, o sea, yo al final no me contrata nadie, o sea, voy como reportero, en este caso internacional, pero, por ejemplo, en España, como tenemos equipo español, pues voy igual más por España, pero RTV no me contrata ni nada, o sea, son como medios fans que tienen como un canal, pues como vosotros, un canal de YouTube, y al final, pues lo que ganas es más exposición, contactos, y en mi caso, por ejemplo, pues sí que en algunos países te invitan allí a que lo cubras, te cobran algún gasto, pero no te pagan físicamente. Yo lo que más me llevo en Eurovisión son los contactos y y la experiencia. Claro. La experiencia de estar allí, vivirlo de dentro y estar cerca con los cantantes y en algún momento de mi vida pues me gustaría también estar más metido de alguna manera eso artísticamente. Entonces, hacer contactos y meterme también, bueno, ya hablaremos luego de canciones y Sí. de este año también como está un poco involucrado en ese tema. Pero bueno, eso, es mi primer año en esto, entonces tampoco no pretendo, ¿sabes? Oye, O sea, y además de dónde venís, o sea, que de crío, de niño ya te flipa, te alucinaba Eurovisión, o Sí, sea, eso es es. como un Sí, sueño sí, para sí. el Aitor pequeño, Sí. ¿no? Sí, El Aitor. es que es lo bueno y lo malo de Eurovisión, que como tiene tantos fans y los fans son tan intensos y lo viven tanto, que la gente que ya se mete en Eurovisión, pues ya es que no te... O sea, pues se da lo mismo con el fútbol, ¿sabes? La gente que le gusta el fútbol, por ejemplo, conozco a gente que era la final de Athletic este fin de semana, Sí. gente de Bilbao que va a ir ahí a Sevilla, se va a gastar muchísimo dinero y lo único que va a conseguir, que va a ganar es la experiencia de ver a su equipo ganar y luego la experiencia de allí, de todo. Pues parecido en Eurovisión. No tan así, porque al final soy más que fan. También hago entrevistas, pero sí. El tema de entrevistar. Pues algunos medios, ¿sabes? Si trabajas en un medio que no es solo Eurovisión, pues es diferente. Pero un medio de Eurovisión, supuestamente deberías dar exposición a todos, de la misma manera. Luego que ves que hay medios que son, ¿sabes? Están más biased, que se dice, en plan, más pues hacia un lado a otro, en plan, ¿sabes? Que van solo a hacer entrevistas o ponen más empeño en lo que va a dar más visitas y tal. Claro. Como hacemos todos, vaya, pero Sí. yo intento dar exposición y darle voz a todo el mundo. Y, o sea, A no ser que sea alguien que sé que está ahí por una manera, por X o Y, y bueno, que luego sí que podemos hablar, pero vamos, si hay algo que no vaya conmigo, no lo voy a hacer, pero no tampoco voy a hablar mal de esa candidatura o de esa canción, de esa cantante o del país, pero no voy a cubrirlo porque me parece que, pues, que no se alinea con mis valores, vaya. Y ha pasado también no solo este año, ha pasado otros años, cantantes que han, por ejemplo, que igual han dicho comentarios sobre, por ejemplo, pues, otros países que están en guerra, conflictos, o que han hablado mal de algún colectivo, por ejemplo, LGTB, que sabes que en Eurovisión va a haber muchísimo colectivo LGTB, hay cantantes que han dicho cosas, pues evidentemente no hacen entrevista porque, ¿qué haces aquí? Ya. Que sabes que tus fans y toda la gente que te está viendo está del Sí, del otro lado. otro lado. Entonces, bueno. Pero lo que digo, yo nunca haría nada en plan en directo, ni entrevistas, ni escribir nada tóxico ni malo. Porque al final, una vez que ya eres, que trabajas para Eurovisión o en Eurovisión, pues tampoco quieres que te asocien a esta persona que habla mal o tal, porque muchos fans hablan mal. Yo también he hablado mal en el pasado cuando no era entrevistador, pero y abiertamente en Twitter o en cualquier lado, pero ahora ya no puedo hacer eso porque si Ya. quiero estar dentro y quiero, ¿sabes? Tengo que ser respetuoso y tengo que, eso, que ser concurrente, bueno, pues sí. Sí. Oye, y todos los de SC Plus, los Sí. que curráis ahí, o sea, Sí. sois voluntarios todos, entonces. Sí, Desde los de Behind, o sea, los que editan, etcétera, todos voluntarios, sí. y los que vais allí, etcétera, todo. Sí, y este Plus además también en España cubre otros festivales de música. Ah, vale.
Entonces, pues a los 40, por ejemplo, o cualquier cosa. ¿Cuántos estáis en ese? Pues no sé, a ver, en internacional somos pocos, somos no más de 10 diría yo, pero activos somos 5 diría yo, pero España, como nació de ahí, o es más grande la plataforma de allí, sí que son bastantes más y se mueven más y van a festivales, entonces lo que no les pagan, pero bueno, van a festivales gratis, conciertos gratis, al final, bueno, pero luego gratis, que luego tienes que estar ahí sacando fotos, sacando vídeos, haciendo entrevistas, pero bueno, es vivirlo de otra manera, de dentro. Estando ahí. Bueno, hablamos un poco de las canciones, igual. Nos metemos en harina. O sea, yo voy a lanzar la pregunta que a mí, sabéis que hago reacciones musicales, ¿no? Entonces, Sí. cuando he hecho reacciones musicales, yo a veces he dicho, esto no es muy eurovisivo, ¿no? Que hay gente, esa palabra de eurovisivo, Sí, gané muchos haters con eso, ¿no? De, eso de eurovisivo no existe, tal, no sé cuál. Entonces, yo te voy a lanzar la pregunta, ¿qué tiene que tener una canción para que sea eurovisiva? O sea, para que tenga gancho en Eurovisión, para Sí. que tenga futuro en Eurovisión. ahora mismo, ¿Qué piensas? hace unos años, pues sí que había un género que era Eurovisión. Pero ahora yo creo que ya desde el 2000, desde Lorin, yo creo que desde que ganó Lorin, ¿no? Así más o menos, o igual un poco más tarde, igual desde Conchita Wurst o así, creo que ya se le da más importancia a las cosas que ya no son musicalmente solo hablando. Es más el show y que sea innovador y que tenga un mensaje y que sea real. Es lo más importante. Entonces una canción ganadora de Eurovisión para mí es eso. Que sea diferente a las demás, que sea verdad y que tenga gancho. Que la escuches y digas, esta canción tiene algo. Ya. Pero tú mismo has dicho que antes había un género más eurovisivo. Es decir, ahora si una de las piezas o de las canciones tiene esas características, podríamos decir que es una canción eurovisiva. O sea, ¿qué características crees que podría yo creo que tener? ya no es nada eurovisivo, porque por ejemplo ya no podemos meter un saco a Salvador Sobral con Cha-Cha-Cha, por ejemplo, que es lo contrario, ¿sabes? Pero lo que tienen en común es que son verdad y que son únicas. Vale. No tiene nada que se le asemeje. Vale. Hay muchas baladas, hay muchas canciones locas. Por ejemplo, este año hay muchas canciones muy parecidas a Cha-Cha-Cha por el efecto Cha-Cha-Cha del año pasado. Pero creo que esas dos como que fueron el comienzo, como que marcaron un antes y un después en Eurovisión. Bueno, como esas hay muchas canciones iguales. Pero otras canciones que ganan o que triunfan en Eurovisión es por el show, porque son únicas, porque no puedes dejar de mirarlas. Yo creo que lo que es que aparte de escuchar, tienes que también quedarte con el visual y conectar con el cantante. Es lo más importante ahora, yo creo. Y a nivel musical, ¿tú crees que se valora que tenga rasgos del país? O sea, Sí, tipo normalmente, Armenia. hasta ahí, normalmente ¿sabes? sí. Muchas Sí. otras. O Grecia, por ejemplo. Grecia, Armenia, Azerbaiyán son países que siempre llevan música de su país. A mí por lo menos me gusta mucho. A mí también me gusta que- mucho, que pero saquen su- me parece que a veces como que le ponen demasiado énfasis a eso y que luego musicalmente la canción tiene sonidos pero que no es bueno, que no te quedas con el engancho, no tienes... Este vídeo no es tan bueno o... Es una mezcla de todas las cosas y también lo que hace mucho es el artista. El artista tiene que ser carismático, tiene que ser único, tiene que ser icónico. La palabra es icónico. Loreen ha ganado porque es icónica, no por la canción, lo siento. Ya lo he dicho. Se tenía que decir y se ha dicho. Loreen es Loreen, entonces es como ella, Laura, cómo lo canta. Si pones a otra cantante cantar en Tatú, le digo yo que no gana. Ya. Es ella. Como mira, cómo actúa, cómo... La canción es muy buena, pero para 2024 me parece que no es tan buena. Ya. Porque se queda un poco obsoleta. Muy buena para la radio, pero para Eurovisión no aporta nada, para mí. La canción. Sí. La performance ella como cantante, yo como- opino igual. La cantante, ella, la performance, me parece que aporta bastante, porque es... Sí, ella, pero la canción, para mí, por ejemplo, no. Y de este año vamos a meternos en Sí, y sí, además sí. es que te vas a sacar cosas. ¿Qué cantantes, tú que has conocido a muchísimos ya, qué cantantes les ves como icónicos? O sea, Aura. que tienen ese aura, ese carisma. Claro, todavía no hablamos con ellos, en plan... Les he visto hablar, pero en cosas muy, en plan... No rígidas, pero en plan, ¿sabes? Ya. Pero así como un alma o algo que diga especial. Nemo, el de Suiza. Los de Suiza, porque es non-binary, no binario. Su personalidad, le ves real. Lo que canta, que igual te parece un poco estrafalario porque mezcla Claro. muchos géneros. Mezcla ópera, mezcla rap, mezcla Sí. pop. Pero les ves a ellos y es como... Es algo. Ves algo. Ves como algo especial, como un brillo. De los favoritos. Luego también hay otra gente que a mí me ha transmitido mucha pureza, por ejemplo la de Yolanda, la de Portugal, igual porque, Sí. porque son muy parecidos, es Portugal y España, entonces igual me pareció como también muy tierna y muy pura. La Pero canción, no creo es, que- la canción es brutal. Grito, ¿era grito? Sí, ¿Se llama? grito, pero no creo que vaya a ganar porque la canción no me parece que tenga nada Ya. como para que gane, pero por ejemplo Nemo sí, Mm. tiene como el pack.
Luego otra gente que me ha parecido especial, Angelina, no habla mucho con ella, pero me parece que ella es talento puro. O sea, es como que es tan tímida, pero luego en el escenario se come el escenario. Entonces, esa gente que... A ver, También tiene la historia detrás de su padre y Sí, todo de su eso, padre, ¿no? pero yo creo que no, O no tiene no, nada que ver. no he hablado con ella de eso. Tengo entrevista con ella el domingo e intentaré hablar un poco más de ese tema con ella. Pero creo que ella es como, pues sí. O sea, no es tipo Lorin, que la ves que tiene una aura y que es como de ganadora. A Angelina la veo igual más como Salvador Sobral, más en plan como que fuera del escenario le ves así, en plan una persona normal, en plan Sencilla. que la ves por la calle y dices, esta persona es cualquiera. Es una chica muy normal, pero luego en el escenario se sube, o sea, se crece. Y Marina también, la de Grecia. Marina y Angelina son las dos parecidas. Chicas muy normales, que las ves por la calle y puedes ser tus amigas, pero luego en el escenario las ves y dices, en plan, Wow. pues, ganadora. Ujú. Pero eso, esas personas diría yo especiales, así, de las favoritas o de las personas que pueden ganar, yo creo, pero sí. Bueno, está guay. ¿Y hay alguna persona que digas, ostras, que has conocido, yo que sé, aunque sea de, no sé si también entrevistas o hablas con el equipo o algo así, o eso no lo sé, pero hay alguna que digas que te haya impresionado de verdad? O sea, no solo de favorito, no tal, sino que hayas conocido dentro de Eurovisión y que hayas dicho, wow, qué artista o qué... O sea, que te haya inspirado, ¿sabes? Que te haya molado mucho, No. que digas... Sí, a ver, pues puedo pensar. Que te haya impactado, vamos a decir. Sí, Lorín, evidentemente. Blanca Paloma ¿Le entrevistaste a Lorin? Sí, pero no muy extensamente. Ya. Blanca Paloma también me inspiró muchísimo y me parecía como que es una persona súper trabajadora y inspiradora porque ella trabaja como que tenía muy claro sus raíces y lo que ella quería transmitir y su idea y le daba igual todo lo demás lo que le rodeaba. De este año, ¿qué equipo me ha sorprendido? Es que claro, los mejores equipos, los más interesantes, yo creo que los tienen bastante eh, Ya, guardado. resguardados, sí, lo que dices tú. Por ejemplo, no hemos hablado antes que nos preguntaban en plan a ver si he conocido a todos, pues no he conocido por ejemplo, a Francia, no he conocido, a Grecia la he conocido, pero fuera de Eurovisión, en un concierto que fui con ella y la vi como, no hablamos casi de Eurovisión, y era muy pronto, porque en febrero fue. O sea, era como, yo sabía que ella iba a ser una de las favoritas y que la canción iba a ser un bombazo y que ella podía estar ahí para ganar, pero porque yo ya había investigado sobre ella, la seguía desde antes y ella me parece que tiene un equipo muy especial detrás, pero no conocía el equipo. Pero de los que he conocido así, Marcos y Martins, por ejemplo, son tan famosos que lo tienen todo muy milimetrado y todo muy en plan... Saben, tienen Profesional. muy buen marketing, muy buen equipo detrás. Suecia normalmente tiene muy buen equipo detrás, pero Marcos y Martins este año les veo como muy cercanos cuando hablas con ellos, pero como un poco unreachable, como que es muy difícil hablar con ellos, tener mucho tiempo con ellos, hacer como cosas mundanas con ellos, ¿sabes? Como hablar con ellos de tú a tú es como muy difícil porque los tienen muy... Pues es que en Suecia, en Noruega, bueno, en los nórdicos no te puedes imaginar, o sea, es como si en España, yo qué sé, o One Direction aquí en UK, ¿sabes? En plan, ese tipo de fama de tienen nivel, allí. sí. Entonces es un equipo que Es igual... que ellos ya son influencers. Eso es. Sí, tienen millones de seguidores, son los que más, yo creo. Pero eso, de los que más así especiales guay. o como profesionales, yo creo que sí, Angelina, Maxi Martinus y la Riega. Hay mucha gente, o sea, Eurovisión en general está muy milimetrado, piensas. Algunas delegaciones y otras no, depende del país. Ya. Algunos países que te enganchan por lo de tú a tú que son, o de como que puedes relate, que puedes como, sí, conectar con ellos, conectar natural. y otros de lo lejos que están de ti, de imposible de hablar con ellos, tal, como pues Italia, Grecia o Suecia, que los admiras por eso, porque es como, van como un toro, van a lo que van, a ganar el mejor equipo, la mejor canción, tal, ¿sabes? Y otros van en plan a lo conectar con la gente. Por ejemplo, ¿quién te puedo decir? Polonia, Lituania, que no son grandes favoritos, pero tienen muchos fans porque son muy cercanos a la gente. Claro, qué guay. O España incluso. España todo el mundo la ama porque Zorra pues es una pareja de señores mayores que trabajaban en una peluquería y luego hacían música en su tiempo libre. Y puedes conectar mucho con ellos porque al final hablas con ellos y les ves en plan como muy cercanos. Nosotros en el podcast hemos cuestionado bastante Zorra por el tema musical, sobre todo, o sea, por, no sé, por tal. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Sí, me parece que lo que he dicho, Eurovisión al final no es todo música, por desgracia, aunque a mí me gustaría que se diese más importancia a la música, pero al final hoy en día, pues, al final los cantantes más famosos no son los que mejor cantan, sinceramente. Quitando uno o dos,
Hay mucha gente que canta muy bien, pero luego no puede hacer un show, no puede hacer un tal, no es icónico. Ya. Pero yo qué sé, con Zorra el tema que hay es el mensaje. Y que es un mensaje que ya se intentó llevar, bueno, no el mismo, pero un mensaje así reivindicativo en 2021 con Rigoberta, Rigoberta, que quedó mamá. segunda. Para mí, ni Rigoberta ni Zorra deberían ir a Eurovisión, pero me parece que ese resquicio de que Rigoberta no hubiese ido en 2021 es lo que ha hecho que vaya ahora. Que musicalmente no es la mejor y ya no canta la que mejor, pero me parece que es un pack que funcionará mucho en Eurovisión, pues porque eso, pues como Chacha también ha pasado, él no era el mejor cantante, la canción era muy buena, evidentemente no se puede comparar, pero quedó segundo, yo creo, por lo icónico que era él, y Claro. por el mensaje, y por el caos, y por lo diferente que era. Pues Zorra yo creo que va a ser lo mismo. No va a quedar última, yo creo. O sea, le ves No, bien. potencial no, pero O no. para ganar no, pero creo que no va a quedar tan mal como la gente piensa fuera de Europa, fuera de España, mucha gente por aquí en UK no está muy por la más. labor, porque no conectas con la canción por el mensaje, pero ya solo con verlo y si los comentaristas dicen algo sobre la canción, yo creo que puede rascar votos por eso. Vale. En el jurado yo creo que se va a quedar muy mal. Ok. Pero porque musicalmente lo que dices tú, que es... Ok. No... La gente se pregunta también, o sea, la gente que es fan, ¿no? Que dice que en Eurovisión hay mucho politiqueo, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir de Sí, eso? sí, cuéntanos. Por ejemplo, que yo qué sé, que los países cercanos se den 12 puntos, Sí, etcétera, Chipre- etcétera. Chipre- Portugal, España, España, Tú que Portugal. estás un poquito más adentro Sí, que... Grecia, es Chipre, política. Chipre, Grecia. Sí, sí. Siempre. Hay politiqueo en Eurovisión. Sí hay, pero me parece que si una canción es buena, la va a votar gente que no es del país vecino. Y si una canción es mala, los vecinos no la van a votar. Ujú. Se vio Grecia y Chipre siempre se han votado entre ellos y hay veces que no se han votado cuando las canciones del otro país no eran buenas. En Portugal, por ejemplo, había muchos años que no nos votaba España porque las canciones que llevamos entre 2004 a 2012 o 10 pues no eran buenas. Y no nos votaban ni ellos porque al final la calidad es la calidad, ¿sabes? Al final Sí, si algo te da claro. vergüenza porque sean tus hermanos no vas a sacarles la cara. Pues es lo mismo. Pero sí que hay un componente más que político, igual cultural, yo diría. Político sí que hay a veces cosas políticas, como es el año de Ucrania, que ganó Ucrania porque todo el mundo se volcó para apoyar a Ucrania contra la invasión de Rusia, evidentemente. Eso les vino a favor. Que hubiese quedado top 5 igualmente, porque Ucrania es un país que lleven lo que lleven, Ya. luego llegan allí a hacer una puesta en escena de puta madre y fantasía lo que hacen, aunque la canción no sea... Canción mala no llegó nunca, por ejemplo, para mí, pero hay veces que igual están como overrated, como demasiado arriba, igual por ser Ucrania y por ser como un país que se curra mucho puesta en escena y siempre llevan música o el idioma ucraniano, entonces creo que la política a veces sí que influye, pero no influye para ganar o perder. Ujú. Menos año de Ucrania, que evidentemente por el tema de la guerra. ¿Y qué te refieres con culturalmente? O sea, ¿qué afecta Culturalmente, por ejemplo, me refiero a los países de los Balcanes, por ejemplo. Ah, cercanía. Hay países que incluso han estado en guerra y se votan entre ellos. Por ejemplo, los Balcanes entre ellos han tenido un montón de guerras. Bosnia y Herzegovina, con Croacia, con Serbia. Son países que culturalmente igual han tenido sus rifirrafes, pero como tú escuchas la música y les votas, porque te suenan. Ya. Es lo que tú escuchas en la calle, la música Claro. de Rumanía, de Bulgaria, de Grecia incluso. Todos los Balcanes Sí. se votan entre ellos, aunque no tengan nada que ver políticamente, pero porque Ujú. son, por ejemplo, Eslovenia está en la Unión Europea y Albania o Macedonia no está, por ejemplo, pero se votan entre ellos porque son sonidos muy parecidos, idiomas Ya. muy parecidos. Ya. Escandinavia, por ejemplo, también se votan entre ellos porque al final esa idea de perfección, que Ujú. digo que a veces a mí no me llega tanto porque es como un videoclip, a ellos les encanta. Entonces, cuando ven algo así, como tan pulido, se votan entre ellos porque es como sus estándares de arriba. Claro. Es que eso afecta un montón, ¿eh? Claro, al final uno busca lo familiar, no Eso lo es, que sí. mejor le conviene o Sí. lo más, sino lo que más se parece. Pero eso, el cerebro humano está Sí. hecho así. Y UK, por ejemplo, siempre vota lo que es más radiofónico, más en plan mainstream, Ujú. Claro. que suele ser normalmente los nórdicos, pero hay veces que vota a Alemania, dices, o a Francia, o a Bélgica, o así, porque son canciones en plan como que son, bah, pues no te dicen nada, pero lo escucharéis en la radio. Claro. Y les votan porque es lo que aquí, es que Eurovisión en cada país se vive de otra manera, entonces aquí yo creo que eso, pues igual es más como lo que se escucha en la radio, o Ujú. así. Sí. Ujú. Tema, espera, es que Sí. yo me quiero meter en una cosa que ya has dicho antes, que es el tema Israel. Así. Bueno, no, perdona, pero lo primero es que no te hemos preguntado al principio, error nuestro, si no quieres hablar de algo. Si no quieres hablar de algo, no hablamos. ¿eh? No, yo. Vale. A mí me llama mucha atención que
o sea, desde siendo fan, que cuando hubo lo de Rusia-Ucrania, pues Rusia no Sí, participó. rápidamente. Y rápidamente, y ahora... Bueno, antes de Rusia hubo otra cosa, ¿eh? Ahora nos cuentas, pero Israel, después de rechazarle 2 veces la Sí. canción, la tercera se la ha aceptado, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo lo ves eso? A ver, Bielorrusia, el año anterior de que Rusia invadiera Ucrania, mandó una canción hablando de su, vamos a decirlo abiertamente, de su dictador. Y dijeron que no iban a cambiarlo porque la canción no hablaba de eso. Y la EBU dijo, bueno, pues para nosotros sí habla de eso, entonces así que adiós. Y le trataron por 4 años. El año que viene ya pueden volver, supuestamente. Le trataron por 4 años. Y el año siguiente pasó de Rusia. Y evidentemente les echaron porque era como... Sí, además ya esa preselección no la ganó Kalus Orquesta, la ganó otra chica que no le dejaron ir porque ya había cantado en Crimea y Rusia ya empezó como con movidas, tal. Entonces ya una semana antes de que Ucrania fuese invadida por Rusia, ya Rusia estaba dando por culo con Eurovisión. Sí. Porque la que ganó Aliona había cantado en Rusia y se rumorea que era prorrusa, entonces Ucrania dijo, no, esta no va a ir, van a ir los segundos, que son Kalus Orquesta, que al final fueron los que ganó en Eurovisión. Y entonces ya, pues evidentemente ya con todo eso, además ya vetaron a Rusia una vez. Eurovisión. Hace tiempo ya. En 2017, Ah, cuando fue en Ucrania, evidentemente. Nos dejaron participar. La EBU dijo en plan, no vais a entrar, tal, y no sé por qué, cuál es la razón, pero les echaron un año. Y ahora les han echado, y evidentemente Rusia ahora no quiere volver, o no sé si puede volver. No sé cómo está la situación, pero vamos, que sí, cada vez que se pasan las rayas y se mezclan cosas de política y sobre todo de guerra, pues se echan fácilmente. Pero claro, no es lo mismo Bielorrusia o Rusia que Israel. Porque Israel al final, bueno, para empezar, Israel lleva muchos más años en Eurovisión que Rusia y Bielorrusia. Sí. Y Israel, desde que hicieron Eurovisión en 2019, han dado mucho dinero a Eurovisión. Y ponen mucho dinero. Uno de los mayores patrocinadores de Eurovisión es Moroccan Oil. Entonces, evidentemente, a la EBU no les conviene echarles. Moroccan Oil es lo que pone Sí. en YouTube en cada... Sí, pues eso es un israelí. ¿Los has entrevistado? No, No vas a entrevistarlo. A Eden no la entrevisté. A mí ya me gusta mucho, la conocía de antes de todo. Y yo, pues no te voy a decir que no. Yo alguna vez escucho la canción. Tengo música suya de antes de Eurovisión, porque ella es una de las cantantes más famosas de Israel. Pero también han utilizado, saben de sobra que no llevan a una persona que cante mal. Porque también tienen que tener una base como que para que no se tache tan rápido. Porque si manda una canción que habla de eso y la canción es una mierda y la cantante no canta bien, pues al final Es más fácil hilos. decirle que no, claro. Pero esto, un pack tan bueno, la canción no es mala, para mí, no puedes ser sincero, la canción no es mala. No es mala. Y a mí me gusta y ella canta muy bien. Sí, hay. Mucha controversia y creo que por dinero, y aparte de todo eso, ya aparte de la cosa política y de que ya se está yendo de madre, ya han habido documentadas protestas y pintadas a los casos de Eurovisión. ¿Ah, sí? Sí, ha habido ya y se prevén muchas manifestaciones y todo Sí. eso, en plan, sí. Y eso. Bueno, hay otra cosa que... Vamos a cambiar de tema. Sí, Yo creo que lo he explicado muy bien y nosotros el otro día justo... Hablamos Bueno, la de eso. tertulia anterior, el episodio anterior, Sí. estuvimos hablando de esto un poco así como fans. Que Mm. ya no nos creímos todo esto. A nivel de composición, que yo ya sé que habéis participado con una canción en el Benidorm Fest, ¿no? Sí, Benidorm Fest. Este año Sí. y estás haciendo todo como tus pinitos, no sé cómo decirlo. Sí. No sé, cuéntanos un poco. También compones. ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Cómo Sí, lo vas a hacer en el futuro? ¿O sí, ¿Qué bueno. quieres hacer? Sí, o sea, lo que te he dicho antes, que yo de composición, o sea, musicalmente, pues tengo más base clásica, entonces, pues evidentemente no podría componer algo para Eurovisión así, bueno, a ver, nunca se sabe, porque hay gente que manda cosas en plan más clásicas o más baladas o tal, Ujú. pero bueno, aquí cuando me mudé a Londres conocí a mucha gente que era música, Leire, mi compañera de piso anterior, ella es vasca, entonces conocí a mucha gente que trabajaba en la industria de la música aquí, música moderna y comercial. Entonces, pues como yo al final me gusta tanto Eurovisión, pues siempre ha sido mi sueño en plan pues estar involucrado en Eurovisión de alguna manera u otra. Entonces, bueno, pues yo le dije en plan que a ver por qué no componíamos algo para Benidorm Fest. Entonces este año pues nos juntamos y bueno, una amiga nuestra pues dijo que no le importaría participar en el Benidorm Fest porque hemos visto que ella, bueno, que su tipo de música también tiene cabida en el Benidorm Fest, que es así como más indie, más no tan pop comercial.
y compusimos una canción que era, bueno, era como más personal y más indie, pero con toques más, como producción más pop internacional o sí, más moderna, vaya. Porque su música es más como acústica. Entonces, bueno, la mandamos y bueno, es muy difícil que te cojan porque al final si no tienes, al final en Benidorm Fest yo creo que tiene mucho peso si tienes una label detrás como una discográfica o te conocen o, ¿sabes? De una manera te ponen cara. Entonces, había, submit, ¿cómo se dice? Mucha gente, 818 Sí, canciones propuestas. Sí. Wow. Entonces era muy difícil, evidentemente. Wow. Y no te digo que la nuestra tenía que estar, pero yo te digo que de las 18 que han elegido, había alguna que la nuestra aportaba más que esas. Pero bueno, al final lo que te digo, por A o por B, pues al final no ha pasado, pero bueno. Pues que España hoy en día, bueno, siempre ha sido muy difícil, pero hoy en día es muy difícil por Benidorm Fest, porque es un concurso que está muy de moda ahora y artistas que también necesitamos eso, también te digo, artistas famosos de España se están posicionando más a favor de Eurovisión y de Benidorm Fest y se están animando más y más. Claro. O sea, ¿puede participar cualquiera? Sí, cualquiera. Entonces el primer año igual era más abierto porque no mucha gente famosa se presentó, pero ahora con los años pues más gente famosa o que va a ser famosa o que va a estar, que las discográficas quieren como, ¿sabes? Lanzarle, pues al final le meten y como es una discográfica o tiene contactos, pues al final les dan oportunidad a ellos que están a punto de explotar para que sea ya como ¿sabes? El pistoletazo de salida. Pero se presenta la música Zonolo y luego se hace se presenta la propuesta sí. y si te pasas el primer corte ya te piden en un mes, te piden como la puesta en escena, tal y eso, y ya te anuncian y todo. Yo recuerdo el año de las Tansungueiras, ¿quién estaba también? Raiden, y Rigoberta No. y Chanel. ¿Era Rigoberta de ese año? No. Sí. Rigoberta. Las cuatro. Los cuatro que... Sí, los top. No, bueno, Raiden no quedó también, pero sí. Y este año, por ejemplo, Angie ha vuelto, que llevaba muchísimo tiempo sin cantar y ha vuelto ahora. Que, ¿sabes? En plan, que todo el mundo quería que volviese y ha sido como un relanzamiento. Ya. O grupos que estaban como más no estancados, pero grupos que como que les faltaba como arrancar y han ido al final. Qué guay. ¿Sabes? ¿Y cómo funciona? O sea, en cada país diferente, me imagino, pero yo sé que hay campamentos. Sí, hay campamentos, eso es. Entonces, en algunos países es como más fácil, igual es más impersonal, porque esto al final has compuesto una canción con una imagen y con una puesta en escena y para un artista. Al final somos amigos, o sea, yo he trabajado con Leire y con esta chica, con Shani Lee, y con el productor que es el novio de Leire, Seb, como un grupo que ya nos conocíamos, había química, sabíamos a qué íbamos, como que era más, igual más, no sé, no tan pensando para Eurovisión, pero más como, había más comunicación y estaba más cuidado, yo creo. En cambio, cuando vas a un campamento de composición, igual es fácil que te cojan la canción porque igual es un petardazo, pero es mucho más impersonal, ¿sabes? Que igual luego a veces funciona, ¿no? Por ejemplo, Leire, también yo, por contratos que tengo, en plan que he hecho durante estos años, pues conocí a un chico que él es como AR, que es como de estos que juntan a compositores con cantantes. En plan que él pues conoce a muchos cantantes, conoce a muchos compositores y al final dices, pues les ponen juntos, en plan, pues deberías componer con esta persona, tal, como que es un poco como el manager, pero más artístico, musical. Vale. Entonces yo conocí a este chico y este chico me dijo, pues le hablé de Leire, que era básquet en Londres, que le lleva muchos años diciendo yo que ella compone muy bien y que su música podría funcionar muy bien en Eurovisión. Y me dijo, vale, pues tengo estos campamentos de composición abiertos, voy a mandar su perfil a ver en cuál le cogen. Y le cogieron en Malta. Ah, y envió a todos. Sí, me envió a los que él tenía contacto, que él tiene contacto en Noruega, Suecia, Luxemburgo también ese año, porque han abierto justo este año. Luxemburgo no era campamento de composición como tal, pero era como como un curso, como un comité o algo así. Y al final, pues en Malta lo cogieron. Y fue allí y fueron ella y su novio, que es el productor. Entonces Leire fue como compositora principal y letrista, y él fue más como productor. Y allí al final llegaron pensando que iban a trabajar todo el rato juntos, pero al final había tantos compositores y tantos productores que, lo te digo, es un poco más lo que surja. Que muy, muy bien para musicalmente y para para la creatividad y para salir de tu zona de confort, porque igual te meten con una persona que tú que vienes del pop, igual te meten con un letrista de rap o con un productor de electrónica, igual haces una canción, un mix, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, lo que compuso yo al final, pues así fue, les metieron un campamento de composición que fue
bastante bien para ellos, porque sus canciones fueron como de las más... porque luego al final del día hacen como... Bueno, de la semana hacen como... Pues una sesión de escucha y las como que las que mejor cogida tuvieron fueron las suyas. Pero, por ejemplo, luego eso es como un complemento previo al concurso de cada país. Luego ya tú decides como tu compositor, tu team y el cantante, porque claro, también en las sesiones de composición había como un cantante que iba a cantar la canción. Pues ya se elige si esa canción va a ir al concurso o no. Que luego puede recoger o no. En algunos países sí que te dan como el pase casi seguro, pero en este caso de Malta, pues no era así. Y lo que pasó, bueno, que ya os contaré ella, pero vamos, que lo que pasó fue que al final, de las canciones que ella mandó, pues unas sí fueron para adelante, otras no. Pero una de las chicas que fue a ese campamento, pues porque te ponen como en grupos random. Te mezclas sin saber casi ni quién es. Ya. Cantante, siempre tiene que haber como un cantante, un compositor, un letrista y un productor. Pero cada uno de su madre y su padre. Entonces, una de las chicas y son como tres días tuvieron, creo que fue. Y esa chica que compuso la canción, compuso 3 canciones diferentes, ninguna de las 3 le convenció. Y habló con este chico con el que yo le conseguí al aire que fuera, le habló con él y dijo, pues me gustan muchas canciones que esta chica ha compuesto, tal, ¿crees que podrías? O, ¿sabes? ¿Podrías conseguirme sesión con ellos aparte de este campamento? Y así fue como compusieron la canción aparte del campamento. Ya. Y con alguna gente más que, pues al final eso, si te escuchan y tu música les transmite algo, o creen que tiene potencial para ti como artista, pues esos momentos son muy buenos para hacer contactos, porque al final luego ya tienes contactos y puedes quedar fuera del campamento con esa gente. Y con Lady y con Seb, por ejemplo, pasó eso, que les contrataron otras 2 chicas, una de ellas esta chica, y al final pues esta chica compuso la canción, la envió al concurso, fue pasando las fases, a semifinales, a final, y ganó, y ahora es la que va a representar a Malta este año. Entonces, ella va, Sara, con Loop, que la compositora principal es Leire, vaya, que todo nació aquí en un estudio de Londres, vaya, o sea, en su casa de Londres, vaya. Entonces, bueno, pues al final así, es un poco por suerte. En algunos países es más fácil, como Malta, que es más abierto y si la canción es buena y es un poco menos, es todo menos, no chanchullo igual, pero más como más abierto. Estaríais flipando, ¿no? Cuando se eligió a ella. Sí, además yo estaba en Benidorm porque fue el mismo día de Benidorm Fest. Entonces justo fue decir quién ganaba de Benidorm Fest con Zorra y yo me puse en una esquina a ver lo de Malta, pero empezaba justo la votación de Malta, mientras esperaba que Nebulosa saliese a hacer la rueda de prensa. Y Leire estaba en República Dominicana, porque Leire dijo en plan, es que no sé si merece la pena ir a Malta, es un concurso que también Malta es un país que aunque la canción sea buena, siempre gana como gente que igual no te esperas, o que también es un poco, pues al final los mediterráneos son unos países un poco bastante, no voy a decir corruptos, pero siempre hay como chanchullos ahí. En España, yo qué sé, en muchos países, bueno. Y Malta es uno de ellos, entonces le dijo, es que no las tengo todas conmigo de que vaya a ganar, entonces, pues yo qué sé, que pase lo que sea. Y sí, nos pidió de sorpresa a todos. Y nada, eso. Aunque yo en esa canción no tengo ningún derecho ni nada, pero vamos, que ya que ella haya conseguido eso, porque yo al final te hayas unido tú, ¿no? De contactos y todo eso, sí, y al final como yo siempre le había dicho a Leire que tenía que componer un tipo de canción, no voy a decir tipo Chanel porque no es como Chanel, pero de ese tipo de estilo, porque ella no canta ese tipo de estilo, ya os lo contaré ella misma, pero yo sabía que ella podía perfectamente componer algo tipo slow-mo o mejor, porque slow-mo al final musicalmente para mí no es la bomba, pero es la performance. Entonces yo le dije a Leire, en cuanto consigas a una persona que esté dispuesta a hacer un show de este tipo, tú sé que vas a poder escribir una canción mejor que slow-mo. O sea, una cosa, ella busca al artista. No. Si tienes la oportunidad en algún momento de componer una canción para alguien que pueda llegar al nivel de baile y de show de Chanel, sé que vas a poder escribir una canción mejor que slow-mo y musicalmente y va a ser un hit. Y así lo que ha pasado, esa chica le dijo, fue al estudio y le dijo, quiero una canción de este estilo. Y dijo y cogió de referencia slow-mo, pero luego evidentemente no la copió. Pero al final, bueno, ahora hablaremos de eso, que se han dado la casuística de que ahora se dice que esa canción se parece mucho a slow-mo, que es la copia barata de slow-mo, porque justo también el baile también está como inspirado en lo de slow-mo, pero que esté inspirado no significa que sea igual que slow-mo, pero evidentemente en Eurovisión lo primero que tiene en la mente es Chanel, entonces hay un poco de controversia con eso, pero sí, yo sabía que Leire podía escribir, que no es una canción que ella pueda cantar, porque su estilo es otro totalmente diferente, pero yo sabía que ella era capaz de cantar, de componer algo así. Crear, sí. Y al final lo ha comprobado, luego lo ha aprobado, porque vamos, qué bueno. A la gente le ha gustado en Malta y fuera de Malta, y ahora la chica está trabajando mucho haciendo un revamp, o sea, ha hecho como una versión nueva, porque por Eurovisión luego tienes como ese tiempo entre que ganas tu preselección en tu país hasta dar la última versión, tienes como ahí
unos meses para regrabar, incluso cambiar la canción si quieres. Qué fuerte. Vale. Ya, Sí. ya. Vamos terminando con el tema. Nos falta el tema pre-parties. Sí. ¿no? O sea que, por ejemplo, ahora es el fin de en Londres. Sí, aquí el domingo. Y- Mañana es en Barcelona y domingo es en Londres. O sea que Mañana es en Barcelona. Los artistas tienen que volar el domingo a la mañana de Barcelona a Londres. Londres Sí, siempre sí. pillan medio, no sé cómo lo hacen. Ya, el año pues, pasado fue después de haber. eso a nivel marketing y tal no está muy bien, ¿no? No está muy bien porque además las entrevistas y las horas de prensa, porque claro, lo guay es que los artistas vayan con tiempo suficiente para conocer a la prensa de cada país, Sí. hacer entrevistas, entonces, el año pasado, por ejemplo, bueno, este año también van a llegar muy cansados, pero la de Barcelona este año, por ejemplo, no van tantos, entonces, bien. Pueden elegir ellos si van Sí. o no van o cómo va eso. Sí, se me iba a decir antes, que por qué no conozco a todos. Grecia y Chipre, por ejemplo, bueno, Chipre va a ir a una de ellas, creo, va a ir a Ámsterdam la semana que viene, pero Grecia, por ejemplo, no va a ir a ninguna. Vale. No, Kirill de Israel, por ejemplo, el año pasado no fue a ninguna. Creo que hay países que se guardan mucho eso, en plan, si ven que el hype está muy alto con ellas, porque son cantantes muy famosos del país, y ya son como más que estrellas, son como algo más, en plan, Ya. son como, más que artistas, perdón, que son más como estrellas, como el año pasado Noa Kirill, que es la cantante más famosa de Israel, o Marina Santi, que es una de las cantantes famosas de Grecia, no les merece la pena. Se guardan, Ir. ¿no? Se reservan, claro. No merecen la pena ir a ganar fans, ya tienen fans en su país, Ya. ¿para qué quieren fans? Incluso el hecho del secretismo, ¿no? Eso. Bueno, que no demuestra, Sí. no enseñas lo que haces, Eso pero el guardarte, ¿no? Angelina, por ejemplo, hasta el último momento no dijo que iba a todas. Ahora va a todas, pero hasta el último momento el hype ese de Ah, ya. no va a ir, va a ir. Ah. Va a ir. O Marcus y Martinus, ¿qué hacen? Marcus Martínez me ha sorprendido. Y Lorena también me ha pasado, porque son de los favoritos y van. Y Marcus y Martínez pueden llenar estadios gigantes de fans. En Londres igual, incluso en Londres tiene muchos fans. Pero en cualquier lado que vayan, son muy famosos, pero no sé por qué están haciendo esto. O sea, yo creo que les viene bien para que los eurofans estén contentos y para que él también... Ah, claro. Vale. Porque, claro, la gente que no va normalmente sorprende mucho en el directo, pero los fans les tienen como no resentimiento, pero como No ha sido. no cuidas a los fans, ¿sabes? No cuidas a los fans. En cambio, eso, por ejemplo, Francia va a ir a un par, pero no va a todas. Holanda va a un par, pero no va a todas. Pero yo creo que ir a una por lo menos está bien. Hay diferencias entre los lugares para las pre-parties. O sea, es Sí. diferente Ámsterdam que Barcelona que... Sí, hay algunas, por ejemplo, en España que hay dos, pues hay veces que tienen que elegir una porque la de Madrid tiene más años y suele ser mejor, pero también igual de fechas viene peor porque es Semana Santa, entonces depende. Las de España no son las mejores, o sea, yo como que he ido a todas, la que mejor me lo paso es Madrid siempre, pero yo creo que es porque al final en España pues la fiesta es de la mejor, porque aquí al final es todo muy pronto y todo es muy milimetrado. O sea, lo importante es la fiesta. No, es el ambiente, también como los artistas se sientan con la, ¿sabes? En Amsterdam no sé cómo es, nunca he ido. La Amsterdam es la más grande. ¿Vas a ir este año o no? No, es No. que es el fin de que viene. Y no pude ir a todas, pero... Y el año pasado por ejemplo, tampoco fui porque era el día anterior de Londres. Entonces, no. Sí me voy a Londres porque vivo aquí y Madrid porque me lo paso la que mejor, porque es lo que te digo. Madrid al final los artistas con la que mejor se lo pasan porque son 2 días y tienen como mucha interacción con los fans y notan mucho el calor de los fans. En Londres y Ámsterdam yo creo que no lo notan tanto porque es... En Londres es más pequeña, pero está es bastante formal. Y Ámsterdam lo malo es que como es lo más grande, es un estadio gigante. O sea, es un estadio que podría hacerse Eurovisión ahí. Entonces, la conexión con los fans lo ves como mucho más distante, ¿sabes? Ah, Madrid es la sala Riviera, entonces como mucho más pequeño, es más familiar. Y luego también se hacían más pequeñas otras en otros países, Tel Aviv, por ejemplo, pero este año no se va a hacer, evidentemente. Y hay algunas se hacen, por ejemplo, en Grecia se hace a veces, en Riga también se hace a veces, pero lo más importantes normalmente son Madrid, Ámsterdam y Londres, Vale. diría yo. Qué guay. Oye, yo tengo por terminar. Dale, ¿no? dale, sí, yo tengo sí. 2 últimas cortitas, que es... ¿Hay algún... O sea, esto seguramente se emita en 10 días o así, pero Sí. bueno, ¿hay algún chisme tipo de última hora? No sé, alguna cosita o algo que Eh, digas... Bueno, has dicho antes lo del coreógrafo, ¿no? Sí, el coreógrafo de Rosalía. Yo la verdad es que Sati me parecía parecida a Rosalía Sí, de vocal... sí. Bueno, Sí, estilo. y yo cuando la de- conocí se lo dije, me dijo que sí, que es una de sus inspiraciones. Y me dijo, si te gusta Rosalía y te gustan mis canciones tipo Rosalía, te va a gustar Tsari. Y es mi favorita, es mi número 1 ahora Tsari. mismo. Ah. Ya hablaremos ahora de eso. Sí, que es mi favorita, sí, quién creo que va a ganar. Pero bueno, sí, y no me sorprende que sea el coreógrafo porque él ya había trabajado con ella en el pasado. Porque él es mitad también griego. O sea, él Ah, es vale, como... vale. Él es turco o lebanés, en plan del Imperio Otomano, bueno, otomano es él, Ujú. pero tiene pasaporte griego. Entonces él ha trabajado mucho con artistas
griegos también, pero con Rosalía ha trabajado mucho porque es un coreógrafo que coreografía siempre es famoso por coreografiar canciones con raíz cultural. Vale. Por eso este año o sea, por ejemplo, si España llevase algo así como más español, yo creo que también perfectamente podría hacerlo él. Pero este año las más tradicionales, las más culturalmente significativas, yo creo que son Italia, que aunque no es cultura italiana, tiene ese sabor mediterráneo. Sí. Y Grecia, evidentemente, porque es Rosalía griega, vaya. Y sí, más chismes así, pues no sé, de las apuestas ha bajado. Está el primer roto ahora Baby Lesaña de Croacia. Sí, Me parece ¿qué que opinas? Sí. me gusta la canción y él, el director, lo hace muy bien, solo que la canción. Printing, ¿no? Sí, Sí, Rin. me parece buena, pero no me parece tan buena como para ganar. O sea, si no ha ganado Cha-Cha-Cha el año pasado, que gane esta me daría mucha rabia porque Cha-Cha-Cha musicalmente me parece mejor y más innovador. Aunque este chico tiene mucha carisma y en cámara funciona muy bien y eso que, aunque no mezcle cultura o sonidos de su país en la canción, la vestimenta es tradicional de su país, algunas partes, y los bailarines o los de la puesta en escena también tiene guiños a la cultura, entonces yo creo que gusta por eso. Me parece muy buena para bailar en la discoteca, pero para ganar no creo que sea. Pero justo que ha pasado Nemo ahora, han pasado a ser primeros, Sí. creo que es por el directo, por el pedazo de directo que tiene, que cante una canción tan difícil. Para mí es la canción más difícil de este año, vocalmente. Sí. Los agudos que tiene, es el rap, cambié de rap de ópera. a ópera. Ópera, rap. Y que afinado todo el rato, se ha súper afinado. Sí. Y vocalmente, creo que es de los mejores de este Tiene año. agudos, ¿no? Sí, un agudo, beltings, tal. Para mí, él y Slimane, que creo que lo voy a ver el domingo, el de Francia, son los mejores vocalmente. Y de chicas, Marina, creo que es la mejor. Marina en directo la he visto yo, Marina esa de... de Grecia. Grecia, sí. Ella, o sea, cuando hace esos melismas y esos cantos Sí. de Creta, Sí, que son de- en plan así como tradicionales griegos, que son, pues sí, como tan tradicionales y tan de la música tan antigua, ¿sabes? Que no han cambiado en todos estos siglos y esos eones, vaya. Me parece que ya que eso es como Rosalía. Es que para mí la mejor vocalista de España es Rosalía. O sea, hay otras que tienen mozarrón, pero para mí ella es como la afinación perfecta y como los giros y todo. Y para mí Marina es vocalmente es de las mejores también. Y así más chismes, pues no sé. No sé qué más contar, no sé qué más queréis. Por ejemplo, Kalim, me parece que ella está resaltando mucho. Es muy profesional y puede parecer un poco fría al principio o cuando hablas con ella. Incluso vocalmente me parece que no es de las mejores y en la pre-party a la gente le ha parecido que lo ha hecho bastante mal. A mí no me parece que lo ha hecho mal, pero me parece que se está resaltando mucho porque vocalmente lo puede hacer mejor y creo que de baile lo va a petar. O sea, ella es bailarina profesional y ella ha hecho las puestas en escena de miles de países antes. O sea, ella sí que ha ido creciendo en Eurovisión. Ella conoce Eurovisión de dentro, fuera, de izquierda, derecha, de arriba, abajo, todo. Ella ha estado en todas partes menos en la composición, yo creo que de la canción musicalmente, del show, que es lo que más importa en Eurovisión, ella es la que más sabe de este año. Y yo estoy seguro que no voy a defraudar. Además que eso que ha hecho la puesta en escena de muchos países, del Junior, de España, de todo. O sea, incluso ella en Eurovisión, antes de que los bailarines vayan allá, o sea, los cantantes vayan allí al país, hay como standing rehearsals, que son cantantes o que hacen son como actores secundarios, que en realidad son actores de verdad, o sea, que son cantantes de verdad y tienen que hacer la puesta en escena allí para ver si las cámaras, si los colores, todo funciona bien. Y ella ha hecho de los últimos años todos. O sea, que ella es muy versátil. Igual vocalmente es lo mejor, pero yo creo que va a sorprender. Pero la gente la tiene muy en plan. Yo creo que... Bueno, y Aitor, cuéntanos cuáles son tus faps, tus favoritos. Favoritos, pues mi top 3 diría. Ha cambiado bastante después de ver las actuaciones en directo. Pero sí, el otro día, por ejemplo, Sara, la de Malta, me parece que la gente la está poniendo la está poniendo bastante mal por la comparación de Chanel. Pero creo que ella en directo lo clava mucho y tiene ese carisma. Sabe hacer un show, ¿sabes? Vale. Y creo que ella ha entrado en mi top 3, antes no estaba en mi top 3. Top 3, o sea, para mí sí, a mí me gusta mucho y no solo porque Leira haya compuesto la canción, pero porque a mí me parece que tiene esa cosa de que la canción es buena, con el revamp la han hecho mejor y porque han metido a productores de Lorin el año pasado, de Tattoo, y creo que los sonidos, evidentemente, pues Leira y Seth no saben igual tanto de esos sonidos de Eurovisión o esas mezclas o esos sonidos que también podrían haber hecho bien, pero bueno, creo que haberle metido eso
y haber cambiado alguna cosa, creo que le ha venido bien a la canción y la gente le ha gustado más. Vale. Mi número 2 ahora mismo, bueno, es que Calita me gusta mucho, pero creo que vocalmente tiene que mejorar y tiene que hacerlo mejor, pero bueno, Angelina me ha subido muchísimo, Angelina Mango. En el directo te ha molado. El directo me ha gustado mucho. Y es que conocerla fuera de escenario y de escenario es que cambia totalmente. O sea, para mí esa Sube puntos. esa transformación, Se transforma eso. esa de verla, pero claro, si tú la ves igual fuera de escenario y la ves como tan con desparpajo y como tan diva, igual te echa para atrás. Pero verla como tan humana y tan cercana y luego verla ahí hacer lo que hace. Y creo que si el bailarín o sea, el coreógrafo de Rosalía va a hacer la coreografía y va a hacer la performance, creo que va a estar luchando ahí por ganar. Y mi número 1, evidentemente, es Marina. Que no he oído cantar en directo nunca todavía. He visto vídeos de ella en directos que ha hecho en Instagram y así, cantar los milísimas y todo eso, que lo hace muy bien. Pero bueno, eso ya lo sabía yo, pero cuando la vi aquí en directo hace 2 meses me quedé alucinando. ¿Dónde la viste? En una sala pequeñísima aquí. ¿Aquí lo ves? Aquí al lado, en Hoxton, muy cerca de aquí. Y dije, es que esta chica o tiene autotune o es que canta como Los Ángeles. O sea, canta, es que... Buah, de pelos de punta. Y es que más que te cambie de rap a unos bailes así como súper tradicionales de allí, a cantar a capela, nada, con sus cantantes que también son de formación tradicional y música griega tradicional. Tiene un baile ahí chulo también, Sí. ¿no? Ella. Sí, con el mandili, que es muy tradicional de allí, de Creta, desde su padre. ¿Puede ser que se haya hecho famoso en TikTok este? Sí, bueno, Sí, es el se ha Cali. hecho Yo he visto hiper. mucho el de ellas dos. No sé, tú sabrás más. Pero... Sí. Yo he grabado el de Marina. ¿El de Marina? Sí, lo tengo que subir. ¿Lo has grabado? Sí, lo tengo que subir todavía. Sí, ella, su madre es de... Su madre es de Creta y su padre es de... Bueno, que murió el otro día, de hecho. vaya. Sí, ¿Padre? sí, eso es algo, sí, una última hora. A ver, yo no sé de mentira, pero sí, se murió el otro día. Era mayor que el padre, ¿eh? Ella, cuando la ves ahí, es mayor también. Ella tiene 40 años casi. La ves ¿Sí? joven, pero tiene 37 años, sí. Su padre era de Sudán. Y Sí, por eso pues. ella también mezcla muchos sonidos árabes. Por ejemplo, en Grecia la han criticado mucho porque, aunque el baile así sea de Creta, los sonidos son como muy árabes y muy... Es que en Grecia son bastante cerrados de mente y dicen que esa no es música griega, que eso es música india y árabe. Pero claro, y esa música que los instrumentos que utiliza son como africanos y Sudán también son musulmanes. Sí. Hay comunidad musulmana y su padre yo creo que era musulmán. Entonces yo creo que tiene mucha influencia de música africana en su música, aparte de la música tradicional griega que tiene con esos cantos y esos melismas. Pero yo creo que ella es la que más. Yo creo que va a sorprender. Luego otros favoritos, Nemo me ha subido mucho también. Pero no lo pones en el top 3, ¿no? No. No, pero. A ver la puesta en Cerca, escena. La cerca. puesta en escena, si la pueden hacer una puesta en escena Va a estar aquí en llamativa. Londres. No, pero No, en Londres no va a estar. pero no. Aquí no van a hacer nada. En las pre-parties No hacer nada, no. Hasta que no veamos los ensayos, no. Y luego estoy muy curioso de ver, tengo mucha curiosidad de ver a uno de los grandes favoritos que dicen que va a arrasar en el jurado, que es Francia. Porque en los directos que he visto de él, o sea, que no cante con micrófono, puede cantar sin micrófono, a capela que puede, vamos, llenar el estadio entero. Además, él sí que sí. Él y Marina, y sí, él, Marina y Eden, creo que son los más famosos en su cada país. Eden es como una famosa en Israel, y Slimane todo el mundo le conoce en Grecia, en Francia, y a Marina también en Grecia. Son nombres muy grandes. Entonces yo creo que hay mucha expectación con él también. Y esos son mis favoritos, yo creo. ¿Vosotros cuáles son vuestros favoritos? Yo me gusta mucho Angelina. Sí, a mí también me gusta mucho la melodía. Pero me parece que la canción se puede ser un poco así como de fiesta, no mamarracha, pero como un poco de fiesta, no de pueblo, pero si la puesta en escena no suena, no se ve elegante y pulida y profesional, puede quedar un poco desfigurado a lo... La cumbia está... Sí, a una cumbia, un baile así como... Vulgar. Sí, un poco vulgar. Que igual está en su rollo, así como un poco vulgar, un poco hippie y tal. Pero no creo que la gata... ¿No tiene ya como un poquito de elegancia? Tiene elegancia, pero creo que... A ver cómo lo hace. Sí, creo que en algunos países se puede leer como un poco música de verbena. Ya. Ah, sí. Yo lo veo así. Pues luego cuando hace la capela, cuando hace Buah, qué el voz, solo ese, ahí calla bocas. Tiene una voz... Pero creo súper que bien. creo que van a hacer muy buena puesta en escena. Hombre, nos mola mucho Portugal Sí. y Holanda. Sí, a mí también me gusta sí. mucho. Sí. Me recuerda mucho a esta, la cantante portuguesa. ¿Cómo era? Marisa, ¿no? La cantante portuguesa más famosa es Marisa, se llama, ¿no? Ah, Creo que sí, sí. sí, Bueno, una cantante que es súper conocida en Portugal. Sí.
Y... Sí, a mí con Portugal lo que me pasa es que ese tipo de música ya han llevado otros años y no Ya. ha conseguido ganar. Yo más que eso, me gusta la canción, no sé, me habla la canción. ¿sabes? Sí, y No sé, me pasa eso, que no sé si es Eurovisiva o... Claro. Sí. Y el mensaje está muy bien, ¿sabes? El mensaje Ya. es muy bueno. Eso. Sí. Y a mí Croacia sí que... ¿Te gusta? A mí me gusta Croacia, me gusta la pieza cómo está compuesta, como... Me parece un poco repetitiva a mí, ¿eh? Sí. La canción. Es Es pegadiza, pero me parece un poco repetitiva. Solo que él es muy carismático y se come el escenario. Claro. Entonces eso, es como Chacha el año pasado. La canción a mí no Ya. me gustaba, pero no me encantaba, pero luego en directo dije, esto puede ganar. Curioso, ¿eh? Ver Sí. como una persona que Claro, sabe porque tanto. tampoco hemos visto un Es que en directo. lo que me ¿sabes? pasa Eso es. con Croacia es que hay canciones de ese estilo de este año que me gustan más. Ah, vale. Holanda. Europapa me parece que tiene algo más. Europa. Una pregunta, ¿Europapa tiene autotune o tiene algún El videoclip efecto sí tiene, vocal? ¿no? Sí, ¿no? En el videoclip Sí, sí pero él. A ver, ha cantado ya en directo. Claro, es que en directo no sé si lleva autotune o no. Lo va a cantar por primera vez el sábado que viene, no el domingo, el sábado que viene en Ámsterdam. Ujú. Sí. Y ahí supuestamente no puedes llevar autotune. Claro. Pero tampoco es una canción vocalmente que. No es exigente. No es exigente. Pero me parece que tiene algo diferente y el mensaje y la puesta en escena puede dar juego. Porque todo el mundo igual piensa que es una canción así como muy chorra, pero habla de un tema, en plan de cómo sus padres quedó huérfano muy Es verdad, joven, sí. sus padres murieron cuando era muy joven y sus padres le decía que un día él iba a estar representando a Holanda en Eurovisión Joder. y tal, y luego, sí, y me parece que el momento cuando hace, bueno, cuando hace la última parte que es como súper en plan de pogo, ¿sabes? En plan que se ponen ahí, Sí. este tipo de música que se ponen como a pegarse entre ellos en plan, no sé, me parece que puede ser un momento muy, muy icónico. Y creo que puede... Él también es muy famoso, por ejemplo, él también es uno de los hombres muy famosos de Holanda, entonces yo creo que este tipo de música nunca se lleva a Eurovisión. Y me parece que es tipo cha-cha-cha, pero tiene algo más, tiene un plus. Me parece que Croacia se queda un poco atrás como Finlandia o como Estonia. Vale. Se quedan mucho en copia. Igual Croacia se parece es un poco más rock, un poco más como locura, pero un poco rock, pero aún así se quedan por debajo de Cha Cha Cha. La única que puede aportar algo más al Cha 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 es Holanda. Me encanta porque es como una enciclopedia Sí, de Eurovisión. está súper- Y si nos metemos en años pasados, seguro Sí, que... sí, lo tiene todo ahí. Nada, Yo, por nada. ejemplo, Finlandia sí me acuerdo cuál era, pero Estonia no me acuerdo quién es. O sea, ¿Este año? La he escuchado, pero no me acuerdo ahora. Mira, esto es lo único bueno que tiene. ¿Quién es? ¿Quién más? El nombre es horrible, es súper largo, Ah. en estonio. Son unos señores que tienen instrumentos tradicionales de su país y que hacen así. Vale. ¿Sabes? Sí. Sí, lo he No visto. sé, a mí lo único que me gusta de eso es que que llevan como instrumentos de su país, pero luego no los tocan, no hacen nada con ellos. Ya. Y la canción es una chorrada para mí, pero bueno. Oye, ¿se nos ha quedado algo en el tintero? O sea, quiero decir, podemos estar hablando aquí 1.000.000 de años. No sé, eso, pues que este año hay como muchas, no copias, pero que se nota mucho en Sí. plan la influencia pues de Chanel, por ejemplo, se nota con Malta y Chipre, o incluso no con Kalin, pero bueno, si puedes decir Kalin así con un poco de baile, Sí. o de Cha-Cha-Cha se nota mucho la influencia, como que normalmente el año anterior, lo que queda muy bien el año anterior, suele repercutir en años siguientes. Entonces este año, por ejemplo, no hay muchas baladas, entonces dicen que puede ganar una balada, por eso Francia yo creo que puede estar ahí. Ya. Vale. Y por eso yo creo que Israel, por ejemplo, si consigue hacer una puesta de escena increíble y hacer tal, aunque la gente no le vote, es que claro, las semifinales solo televoto, entonces no sé si la gente se va a sumar a eso de, no boicot, porque no me gusta llamarle boicot, pero al final es como un boicot, es como Ya. cancelarlo, sí, pero si consigue pasar a la final yo creo que puede quedar bien también, porque el jurado va a votarla, porque ella canta muy bien y es una canción que resalta, hay muchas canciones movidas Claro. este año, entonces yo creo que Francia creo que puede ganar por eso. Claro. Puede quedar muy, muy, muy bien, incluso ganar, porque es una canción que no hay balada este año. No hay. Hay poquitas. Sí. Oye, a mí me fascina tu vida, ya y terminamos ya, ¿eh? Sí. Porque digo, ¿dónde sacas las horas? O sea, porque decir, tu trabajo y... Tú trabajas de otra cosa, además. Sí, estoy en el doctorado en Kings. Pero ¿de dónde? ¿Es que son vacaciones? madre mía. ¿Te pillas las vacaciones? ¿O cómo Sí, pillas? a ver, depende, o sea, hay algunos días que teletrabajo, me organizo y tal, y voy, o sea, me refiero. Así, hasta ahora he estado yendo findes. Por ejemplo, al Festival fui el finde, a Luxemburgo fui el finde, ahora me voy con Semana Santa y me he podido coger unos días, tal, en plan. También como estoy en mi último año y estoy ya en plan más como, pues ya cerrando el Sí. tema del doctorado de la tesis, pues más, o sea, no tengo que hacer tantos experimentos y soy muy flexible, ¿sabes? Pero sí, o sea, Claro.
Si no estuviese en doctorado y tuviese un trabajo de 9 a 5, no sería posible. Ya. Claro. O sea, puedes moverte un poco Eso es, sí. pues, flexible, Sí, es bastante de alguna flexible. manera. Sí, sí. Y eso, después del doctorado, pues me gustaría, ¿sabes? No me gustaría dejar eso de lado, el Eurovisión, pero, o sea, de la ciencia, pero me gustaría también trabajar algo de Eurovisión, vaya. Música. Digo, sí, Artista. algo de música. O de algo- producción o de Sí, composición. producción. Eres muy bueno, he oído yo, llevo un mes escuchando un millón de cosas. Eres muy bueno rollo escenario, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? ¿Escenificando o cómo se dice? Llevando a escena una música, ¿puede ser? Sí, sí, eso ¿Te mola? ¿Te me gusta gusta? mucho, sí, me gusta mucho. Tengo mucha visión y con muchas ideas, son muy... Sí, Sí, Dan- se te ve creativo ahí. Sí. sí, sí. Intensito, pero creativo. Sí, eso es. Está guay. Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Ha sido un placer. Sí, porque O sea- yo siempre he sido fan de Eurovisión, o hemos sido fan, Sí, pero no fan hemos nivel tenido- 1. Claro, pero no hemos tenido nadie que nos explicara cómo era toda esta industria, cómo Sí, sí. era pues todo lo grande que es y todo lo que hay detrás con los pre-parties, con los festivales. Me parece una bestialidad y sobre todo traerte a ti que estás Entrevistar. tan metido en esto me parece una pasada. Porque tanto a mí como a los que nos están escuchando creo que nos has aportado como mucha luz. Sí. Así que te quiero dar las gracias. Pues muchas gracias No, por vosotros sin por más. tenerme Sí. aquí y Un placer. y eso. Y les veremos de cerca todo. Sí, Sí, espero sí, que disfrutes sí. este año. A ver qué Seguiremos. pasa. Y Nos eso. dejáis en comentarios, como esto se emite en YouTube, Sí, sí. nos dejáis en comentarios vuestros favoritos. Eso es. Y cualquier pregunta que tengamos a Hitor, Sí. podemos dejarlas en comentarios. Sí. Y... Si algo se me ha olvidado decir es que creo que si todo va bien, España creo que va dentro de poco puede ganar y puede que podamos revivirlo de Uy. cerca. Ole. Yo creo que sí, yo creo que se viene. Se viene poco algo. a poco. en buenos Yo creo tiempos. que se vienen buenos tiempos, sí. Se vienen cositas. Bien. Sí, porque yo creo que después de Chanel ya ha habido fluctuaciones. Yo creo que con Zara también va a ser así, pero yo creo que dentro de unos años, yo creo que en los próximos 10 años, yo creo Puede. que sí. Sí. Y este año yo espero que gane un país que haga bueno, porque llevamos unos años yendo, aquí en UK fue el año pasado, Ah, que haga bueno. a Suecia. Sí, yo creo que este año toca ya Italia o Grecia, por favor. Que gane ellos. Una de las dos. Una de las dos. Sí, que gane a uno de las dos. También ya es hora de que. Porque siempre ganan los mismos, ¿sabes? Siempre Claro, se dice que claro, Ucrania, Suecia siempre ganan los mismos. Claro. Hace Pero... mucho frío ahí. Sí, hace mucho frío, sí, sí. Pues terminamos con Pero esta bueno, primicia. Un placer. Pues sí. Antes de acabar, solemos pedirle al invitado en nuestro podcast que mire a cámara y que le pida a la gente que se suscriba, por favor, al Porque canal. tenemos Claro, por mucho favor. porcentaje de gente que ve los vídeos y no está suscrita. Vale, perfecto. Así que esa es tu cámara. Está. Esa. Vale. Pues nada, chicos, ha sido un placer estar aquí con estos dos, con Alfonso y Juanlu. sí, Alfonso y Juanlu. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo. Y si os gusta este vídeo y todos los demás, suscribiros y comentar abajo. Y ya, no os olvidéis de Campanita, suscribiros campanita. y campanitas y para ver todos los vídeos que van a subir, que ya van a estar contando cuáles son los siguientes vídeos y son muy interesantes. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Y eso, suscribiros y nos vemos pronto en Eurovisión. 11 de mayo, ya sabéis, tenéis una cita con Eurovisión. Bueno, 7 y 9 en las semifinales, pero sobre todo en la final. El 11, ahí sí estaremos ahí votando todos y apoyando a Zorra, que es un mensaje que necesitamos mucho. Así que nada, chicos. Pondremos Muy bien. los links de Aitor Sí, por sí, si sí, quieren sí, de seguir mi- todo lo de que mis redes hace. y de mi- Así que sí. eso. Vale, Muy pues bien, Un placer y nos vemos. Un placer, Aitor, gracias. Adiós, gracias. Hasta luego.